Capítulo 171, La competencia, 2. Cuando Eugene se acercó a la puerta cerrada para abrirla, sintió unos pasos que se alejaban. Eugene se paró frente a la puerta y esperó allí por unos momentos. Al ver cómo la puerta permanecía cerrada, los sonidos de quien se escabullía lentamente se acercaron una vez más. Eugene abrió la puerta inmediatamente. ¡Ya! ¡Ah! Hubo dos gritos que sonaron algo divertido. Eugene miró a través de la puerta abierta con una cara seria. Al otro lado de la puerta, vio a Dessa, que había retrocedido unos pasos y quedó con una postura que demostraba culpabilidad, y a Ciel, que mantenía una expresión descarada como si se negara a admitir que acababa de hacer tal sonido vergonzoso. El «Kia» había venido de Ciel, mientras que el «A» había venido de Dessa. «¿Qué están haciendo aquí?», exigió Eugene. «¿Qué crees que estaba haciendo?». «Estaba pasando por este pasillo», mintió Ciel descaradamente mientras calmaba su corazón que latía rápidamente por la conmoción. Ciel miró de reojo a Dessa, que todavía retrocedía lentamente, y la regañó. «Estúpida Dessa, ¿por qué hiciste un ruido tan desagradable?». Dessa tartamudeó. «Empezaste a hacer ruidos como una idiota hace un momento», la acusó Ciel. «Estoy hablando de ese, ya y el a. No importa quién te haya sorprendido. ¿No es ir demasiado lejos gritar dos veces seguidas?». «¿Qué quieres decir con eso?», protestó Dessa. «No grité dos veces. Además, estrictamente hablando, el sonido que hice hace un momento fue más por la sorpresa que un grito». «No, definitivamente gritaste dos veces». «Por eso me congelé de la sorpresa», insistió Ciel, sin intención de admitir que ella había dejado escapar un grito. Al mismo tiempo, una pregunta cruzó por su mente. Definitivamente estaba prestando atención a cualquier señal de su presencia. ¿Cómo hizo eso? Eugene también había notado que Ciel estaba leyendo los rastros de su presencia. Entonces, para molestar a Ciel, había ocultado todas las señales de su presencia y había esperado en la puerta. No importa cuán agudos fueran los sentidos de Ciel, era imposible que Ciel lo detectara si Eugene estaba decidido a ocultar su presencia. «Solo grité una vez», argumentó Dessa. «Dessa. Tú, una escudera, ¿realmente se atreve a refutarme a mí, su oficial superior?», exigió Ciel mientras miraba a Dessa con una expresión severa. Era justo como Ciel había dicho. Como parte de la campaña de reclutamiento masiva promulgada por los Caballeros del León Negro, Dessa siguió sus sueños y se unió a la tercera división de los Caballeros del León Negro, que estaba dirigida por Carmen Lionheart, a quien Dessa admiraba tanto. Gracias a esa fortuna, Dessa pudo ponerse el uniforme de los Caballeros del León Negro, pero desafortunadamente, las habilidades de Dessa en realidad eran bastante escasas para un miembro de los Leones Negros. Al final, Dessa se había convertido en la aprendiz y asistente de la discípula de Carmen, Ciel. Esto es simplemente absurdo. Incluso si Lady Ciel es mi oficial superior, no puedo aceptar que me acusen de hacer algo que no hice, argumentó Dessa obstinadamente. «Si sigues así, no cuidaré de ti la próxima vez que salgamos juntas», advirtió Ciel mientras miraba a Dessa con los ojos entrecerrados. Ante estas palabras, las pupilas de Dessa comenzaron a dudar con indecisión. Con solo escuchar su conversación, se podría sentir como que Ciel estaba siendo absurda al amenazarla con esto, pero inesperadamente, Ciel había estado cuidando de Dessa, quien acababa de unirse a los Leones Negros como su asistente. «Tienes razón», confesó Dessa con una expresión avergonzada. «La verdad es que sí grité dos veces». «¿Escuchaste eso?». Ciel se jactó con orgullo mientras miraba a Eugene. «¿Qué quieres de mí?». Eugene le recordó. «¿Por qué sigues entrando a la oficina de Lady Carmen últimamente?». Ciel preguntó mientras la sonrisa que acababa de poner en su rostro desapareció. Mirando el rostro de Eugene con una expresión sospechosa, Ciel exigió: «No puedes estar pensando en convertirte en discípulo de Lady Carmen, ¿verdad?». «¿Hay algo malo con eso?», preguntó Eugene. «No puedes hacerlo», rechazó Ciel con firmeza. «Ya estás recibiendo una orientación especial de Sir Genos. Si sumas la orientación de Lady Carmen, eso sería demasiado codicioso e injusto». «Eso es cierto, Sir Eugene. Lady Carmen ya está muy ocupada instruyendo a la tercera división». Dessa respaldó a Ciel, mientras se mantenía nerviosa por tener que dirigirse a Eugene como Sir Eugene. Dado que ahora tenía que usar honoríficos cada vez que necesite dirigirse a Cyan y Ciel,
Sería incómodo para ella no usar el Sir al dirigirse a Eugene. Ahora que se había convertido en miembro de la tercera división, solo debe hacer todo lo posible para acostumbrarse a dirigirse a los miembros de la familia principal como Sir o Lady. Debe ser agradable seguir recibiendo tanto cariño de todas partes, comentó Eugene mientras miraba a Carmen, que había apoyado las piernas sobre la mesa. Clic, clic. Carmen estaba abriendo y cerrando su encendedor DuPont mientras trataba de contener la sonrisa que amenazaba con extenderse por sus labios. Falta poco para el inicio programado de la competencia. ¿Qué están haciendo aquí? Incluso si no participan, ¿no han sido liberados todos los caballeros para ser espectadores?, preguntó Eugene. Es por eso que estamos aquí, afirmó Ciel. Hemos venido a buscarte a ti y a Lady Carmen. Lo siento, pero desafortunadamente, no podré estar contigo, dijo Eugene con pesar. ¿Por qué no? Ciel se quejó. Porque he decidido participar en la competencia, respondió Eugene sin ningún rastro de duda o preocupación. Los ojos de Ciel y Desra se abrieron por el asombro. Desde hace 300 años, el clan Lionheart había tomado todo el extenso bosque de la frontera occidental de Ceres como su dominio, y no había otras propiedades nobles en las afueras del territorio de su familia. En otras palabras, el lugar en el que se desarrollaba la competencia no era parte de la propiedad privada del clan Lionheart. Esta área pertenecía a Kiel, como parte de las tierras que son propiedad directa del emperador. Como toda esta confrontación había surgido de algunas disputas triviales, no era necesario derramar más sangre de la necesaria. Durante esta competencia, los participantes debían asegurarse de respetar siempre el honor de los demás y cumplir con las reglas propias de los caballeros. Si bien eso puede haber sido la prioridad original de los organizadores, ninguno de los espectadores que se habían reunido para ver la competencia se preocupó por eso. Había cientos de ojos observando para asegurarse de que todos los participantes en esta competencia se comporten de manera honorable entre sí, que cumplan las reglas de los caballeros y se abstengan de cualquier derramamiento de sangre innecesario. La mayoría de estos espectadores eran aristócratas de al menos un poco de prestigio individual dentro de Kiel, e incluso aquellos que no tenían sus propios títulos eran comerciantes cuya riqueza les había otorgado un estatus que no podía ser ignorado. En lugar de cosas aburridas como el honor o un duelo entre caballeros, sus ojos estaban llenos de interés al anticipar cómo serían las batallas entre estos caballeros. Los caballeros del dragón blanco, que sirven directamente a la familia imperial, y los caballeros del león blanco que sirven a los Lionheart, cuyo prestigioso historial había comenzado hace 300 años, se enfrentarían cara a cara. Hasta ahora, nunca hubo una confrontación de este tipo entre los caballeros imperiales y los caballeros que sirven a la nobleza de Kiel. Por lo general, todo se resuelve antes de que ocurra una confrontación de este tipo. Este no era solo el caso de los conflictos entre los caballeros imperiales y los caballeros de los nobles. Los caballeros que seguían a diferentes nobles por lo general no peleaban entre ellos. Esto se debe a que un conflicto directo entre ellos podría conducir fácilmente a una batalla por el territorio del otro. Por lo tanto, cualquier conflicto entre los caballeros siempre debe basarse en causas justas. Los duelos deben organizarse cuidadosamente para no dejar ningún arrepentimiento, y se espera que ambas partes muestren respeto mutuo para evitar que el perdedor sea humillado. De este modo, cualquier conflicto que surja no excedería la escala de un duelo 1 contra 1 y la movilización de toda una orden de caballeros en el campo estaba expresamente prohibida sin el permiso de sus altos mandos. Este conflicto fue causado por los caballeros del dragón blanco, por lo que los caballeros del león blanco han estado en lo correcto desde el comienzo. Sin embargo, los caballeros del dragón blanco que sirven a su majestad no pueden ser los primeros en inclinar la cabeza. Ese podría ser el caso, pero esto es solo un rumor que se propaga dentro del Palacio Imperial, pero su majestad podría estar planeando convertir esto en una guerra total. ¿Qué tipo de tontería es esa? Como sabrán, no hace mucho tiempo, hubo un conflicto interno entre los miembros de su familia en las montañas Uklas, dentro del dominio del clan Lionheart. No hubo muchas bajas, pero el prestigio del clan Lionheart, que se ha enorgullecido de ser el clan marcial más fuerte de todo el continente, ha caído hasta el fondo. Incluso han comenzado a abolir sus antiguas tradiciones para intentar rectificar esto y restaurar su poder.
El que dirigía esta conversación era el marqués Blesico, un noble que es famoso por el amplio alcance de sus círculos sociales, que incluso se extendía a las diversas iglesias, bajando la voz lo más bajo que pudo, como si estuviera contando un gran secreto. El marqués susurró: el clan Lionheart es una prestigiosa familia aristocrática que incluso puede llamarse el pilar más fuerte de Kiel. Su antepasado, el Gran Bermud, fue un gran héroe que dejó su nombre para siempre en la historia del continente. Si tan poderoso clan comenzara a decaer, ¿qué tan deprimido estaría su majestad? Sus oyentes jadearon al comprender. Blesico siguió explicando: a través de esta competencia, su majestad tiene la intención de confirmar si el clan Lionheart ha logrado o no hacer el más mínimo progreso para corregir su lenta caída. Es por eso que ha permitido que todos aquí observen la competencia para que puedan confirmarlo por sí mismos. Incluso si los caballeros del León Blanco derrotaran a los caballeros del Dragón Blanco en esta competencia, su majestad aún estaría muy complacido con este resultado. Conversaciones llenas de tal contenido fluyeron a través de toda la multitud de espectadores. Como si fuera tan fácil entender las verdaderas intenciones de su majestad, murmuró Olcheste en voz baja. Solo para que el hombre a su lado retomara el tema: no es que realmente necesitemos entender su sublime voluntad. El hombre cambió de tema: es cierto que el clan Lionheart ha estado pasando por muchas tormentas últimamente, ¿no es así? Esta competencia podría formar una disputa entre nosotros, pero no está mal tener una confrontación como esta para confirmar el verdadero poder del clan Lionheart. Los caballeros de León Negro fueron quienes sufrieron el último incidente. Los caballeros de León Blanco que sirven a la línea directa no han sufrido ningún daño, le recordó Olcheste al hombre. Sí, soy consciente de eso. Sin embargo, estos caballeros que han jurado lealtad a una familia que ha comenzado a resquebrajarse por dentro, serán realmente tan excepcionales como la reputación y la tradición que han heredado. El hombre cuestionó mientras miraba hacia el lado opuesto con una leve sonrisa. Al otro lado del campo de batalla, ondeaban las banderas del clan Lionheart. Tanto los caballeros del León Blanco con sus uniformes grises como los caballeros del León Negro con sus uniformes negros estuvieron presentes en la competencia. En el centro estaba Gilead el patriarca, montado en un caballo negro. No menosprecies al clan Lionheart, dijo Olcheste, es el clan marcial que ha reinado en la cima del imperio durante los últimos 300 años, y entre todos los caballeros que están fascinados por su reputación, solo aquellos con habilidades excepcionales son cuidadosamente seleccionados para unirse a ellos, recibir entrenamiento adicional y convertirse en miembros de los caballeros del León Blanco. Olcheste estaba realmente ofendido por la falta de respeto de este hombre por el clan Lionheart. Aunque había jurado lealtad absoluta al emperador como líder de los caballeros del Dragón Blanco, como caballero, Olcheste todavía respetaba al Gran Bermud y estaba fascinado por su leyenda. Si realmente los menospreciara, ni siquiera habría participado en esta competencia, respondió finalmente el hombre. Este era uno de los capitanes de los caballeros del Dragón Blanco, Ebold Magius. Ebold continuó: independientemente de si esta competencia termina con nuestra victoria o derrota, es necesario obtener una comprensión más precisa de la fuerza del clan Lionheart, incluso si es solo por el bien de la conferencia de la unidad que se llevará a cabo el próximo año. Pero esa no fue la única razón por la que se llevó a cabo esta competencia. El emperador también había hablado en privado con Olcheste sobre sus objetivos para esta competencia. No importa cuán heroico pueda ser su linaje, el clan Lionheart seguía siendo solo una familia noble. No era excesivo que una familia así tuviera suficiente poder para formar dos órdenes de caballeros, con 160 caballeros en una orden y 60 caballeros en la otra. ¿Era realmente correcto que un héroe de hace 300 años y su legado recibiera más respeto que el actual emperador reinante? Por eso el emperador quería presionar a los Lionheart. Incluso si terminaran perdiendo la competencia, los caballeros del Dragón Blanco no perderían mucho. Su derrota significaría como un ejemplo del cuidado del emperador. Tal idea ya había sido sembrada entre los espectadores de antemano. ¿Y si ganaran? Entonces todo el mundo sabría que la fortuna y el poder del clan Lionheart realmente había disminuido y que la sangre del héroe ahora se había diluido.
Si hubiera desertores de los caballeros del León Blanco como resultado de esto, el emperador se aseguraría de recibirlos generosamente y proporcionarles un lugar en su orden de caballeros. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Carmen. Ella también estaba sobre un caballo negro al lado de Gilead. Sus manos crujieron al cerrarlas en puños mientras examinaba el campo abierto frente a ellos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gilead. Estoy hablando de esta competencia en primer lugar, aclaró Carmen. Gilead sonrió con ironía cuando admitió su majestad está siendo demasiado evidente. Es porque esta paz ha durado demasiado, suspiró Carmen. Clink. Carmen abrió su encendedor y se colocó un cigarro en la boca antes de continuar. Aunque lentamente ha acumulado más y más poder, no tiene dónde demostrarlo. Dicho esto, hay muchas consideraciones que deben hacerse antes de comenzar una guerra. Pero incluso el sultán de Naam ha comenzado a derramar su baba aquí y allá porque tiene deseos de más tierras. Es mejor que sepas que nuestro majestuoso emperador babea por lo mismo. Esa es una afirmación bastante peligrosa, observó Gilead. ¿Hay algo malo con lo que acabo de decir? Incluso si te has convertido en un emperador, aún debes saber cómo estar contento con cierta moderación. Si nuestro antepasado no hubiera echado raíces en Kil hace 300 años, ¿realmente crees que Kil habría podido conservar su estatus como imperio durante esos tiempos caóticos? Carmen observó con cinismo. Yo también espero que el tamaño de su territorio se reduzca un poco. Estuvo de acuerdo Gilead. Carmen resopló. Exacto. Kil tiene muchos enemigos. Si nuestro clan no hubiera bloqueado de inmediato a los bárbaros del bosque de Samar en el sur, entonces los caballeros imperiales, de quienes su majestad está tan orgulloso, habrían tenido que asumir nuestro deber. Patriarca, entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Gilead guardó silencio. El clan Lionheart ha estado protegiendo Kil durante los últimos 300 años. Sin recibir ningún título oficial por hacerlo. Sin embargo, su majestad no aprecia nuestro arduo trabajo y busca atacarnos en nuestro momento de debilidad, pisoteando el nombre de nuestra familia y codiciando nuestro poder, dijo Carmen con una mirada fría. Aunque había conservado la apariencia de una mujer en sus 20 años, Carmen seguía siendo la tía de Gilead. Esto se reflejó en la forma en que Carmen lo animó. Patriarca, no hay que arrepentirse de proponer esta competencia. Esta es la decisión que has tomado como el líder de la familia. La sangre del gran héroe que corre por nuestras venas no se ha diluido, y el clan Lionheart permanece intacto a pesar de las duras tormentas que nos han golpeado. Somos como un pino que supera las tormentas más duras. ¿Qué tiene que ver un pino con todo esto? Gilead sintió la necesidad de hacer esa pregunta, aunque al final, logró evitar decirla. Habiendo experimentado este tipo de cosas a lo largo de su infancia, sabía muy bien que los medios más efectivos para comunicarse con Carmen eran las afirmaciones y el silencio. No me arrepiento, declaró finalmente Gilead. Es como dijiste, tía, alguien necesitaba tomar una decisión. Y esta decisión es algo que yo, como patriarca de la familia, elegí tomar. No me llames tía, declaró Carmen de inmediato. Sí, Lady Carmen. ¿Y por qué tendría que arrepentirme en primer lugar? Creo en los caballeros que han jurado lealtad al clan Lionheart. Incluso si su apellido no es Lionheart y la sangre de nuestra familia no fluye por sus venas, siguen siendo los caballeros del León Blanco, que han jurado lealtad a la familia Lionheart, declaró Gilead con orgullo. Los caballeros del Dragón Blanco son llamados los mejores caballeros del imperio. Incluso Gilead era plenamente consciente de su reputación. Sin embargo, no creía que los caballeros del León Blanco fueran inferiores a ellos. Además, continuó Gilead mientras miraba hacia adelante con una sonrisa irónica, honestamente, no puedo imaginarme a ese niño perdiendo. Había 9 caballeros del León Blanco que participarían en esta competencia. Eugene estaba parado en el centro. No se esfuercen demasiado, aconsejó Eugene a estos caballeros. Crack, crack. Mientras Eugene crujía y aflojaba lentamente los nudillos de una mano, su otra mano estaba metida dentro de su capa, inspeccionando sus armas. Nuestros oponentes son la mejor orden de caballeros en este imperio, les advirtió Eugene. Pero sus palabras sonaron como si fueran pronunciadas sin ninguna convicción real. O al menos así les pareció a los otros caballeros. Los caballeros de León Blanco sabían muy bien qué clase de monstruo absurdo e inexplicable era este joven maestro suyo.
fueron ampliamente superados por el que ni siquiera podían tener envidia o celos por Eugene. Además de sus talentos innatos, Eugene había logrado esos resultados al no perderse ni un solo día de entrenamiento. Su joven maestro, que solo tenía 20 años, ya había recibido el reconocimiento de los caballeros tanto por su talento como por su arduo trabajo. ¿Debería ir allí también? Saien propuso con esperanza. Es obvio que eso solo generará comparaciones desfavorables entre ustedes dos. No seas egoísta y quédate aquí, hermano, lo reprendió Ciel. Saien hizo una expresión de enfado y miró la parte posterior de la cabeza de Eugene mientras se quejaba: ese bastardo no tiene humanidad, nada de nada. Aunque sé que algunas personas pueden ser extremadamente talentosas, ¿no es eso ir demasiado lejos? Tus celos son feos, comentó Ciel. Solo me lo has estado remarcando durante un día más o menos. Ya han pasado 7 años desde que empecé a sentir celos de ese bastardo. ¿Por qué hacer un escándalo ahora? Incluso cuando admites tus defectos, todavía te ves tan feo. En cualquier caso, el solo hecho de que tenga tanto talento es realmente inhumano. Mírame. Solo tengo un talento moderado, así que estoy rebosante de atención. ¿No sabías? Soy más popular entre los caballeros del León Blanco que Eugene. Saien se encogió de hombros levemente y luego presumió con orgullo frente a Ciel. Ya que tienes tantos inconvenientes al ser más débil, debe ser que quieren cuidarte aún más, murmuró Ciel. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Saien. No dije nada, negó Ciel. Ciel definitivamente tenía razón. Las actitudes que los caballeros de la familia principal tenían hacia Eugene y Saien eran muy diferentes, siendo ambas positivas. Todo fue gracias a las repetidas declaraciones de Eugene de que no deseaba el asiento del patriarca, los esfuerzos de Ancilla por ganarse a los miembros de la familia desde hace décadas y los propios esfuerzos de Saien por mejorar sin sucumbir a sus propios sentimientos de inferioridad hacia Eugene. Eugene revisó las reglas entonces. Si gano puedo llamar a mi próximo oponente y continuar luchando, ¿verdad? Sí, respondió Azar, el capitán de la segunda división de los Caballeros del León Blanco. Si te quedas sin energías o te lesionas, está bien si no desafías al próximo oponente y simplemente abandonas el ring. Esto no es una pelea a muerte después de todo. Azar se detuvo un momento y miró a su alrededor. A juzgar por la atmósfera, prácticamente se ha convertido en un combate amistoso sin apuestas, observó Azar. Aunque fueron ellos los que buscaron pelea en primer lugar, dijo Eugene con un resoplido mientras se desabrochaba la capa. Ante esta acción, Mer asomó la cabeza desde el interior de la capa para preguntar: ¿vas a pelear sin tu capa? Solo voy a necesitar usar una espada. Eso significa que no necesito usar mi capa, explicó Eugene. Mer se quejó: pero eso significa que no puedo ayudar a Sir Eugene. No voy a usar magia. ¿No te acabo de decir que todo lo que necesitaba era una espada?, repitió Eugene. ¿En serio? Si ese es el caso, está bien si me quedo fuera de la capa y veo el duelo desde un lado, preguntó Mer. ¿Desde cuándo necesitas pedirme permiso para algo así? Eugene se quejó mientras colocaba la capa a un lado. Laman, que había estado de pie detrás de ellos, corrió rápidamente y recogió la capa de Eugene. Laman dijo en lugar de que el joven maestro salga personalmente: ¿puedo? Eugene lo interrumpió: ¿qué te califica para hacerlo? Ve allí y cuida de mi padre. Eugene corrió a Laman mientras lanzaba una mirada hacia Gerard. Sentado en su propio caballo, Gerard miraba a Eugene con ojos llenos de emoción. La razón de esto fue que era la primera vez que veía a su hijo lucir tan impresionante en el campo de batalla, atrayendo la atención de todos como si tuviera un foco brillando sobre él. Si mi padre termina tan conmovido que comienza a llorar, prepara tu pañuelo, ordenó Eugene. Entendido, asintió Laman. Si dejas que se me acerque porque no puede verme pelear, entonces prepárate para tu castigo. Entendido, amenazó Eugene. ¿Un castigo? Laman repitió confundido. No tenía ninguna razón real para hacerlo, pero ver a Gerard con un rostro tan emotivo hizo que Eugene sintiera que debería comenzar la pelea antes de lo previsto. Bueno, el propósito de involucrarse en esto es atraer el interés de Lord Olchester después de todo, por lo que esto debería ayudar con eso, se convenció Eugene. Eugene sujetó la espada larga que había sacado de antemano de su capa y miró a los caballeros del León Blanco que participarían en la competencia. Bueno, iré primero, les informó Eugene.
¿Eh? Azar y los otros caballeros se quedaron boquiabiertos, incapaces de ocultar su expresión desconcertada. ¿No creo que haya necesidad de eso? Permítame ir primero, ofreció Azar. Eso te dará la oportunidad de medir la fuerza del otro bando y decidir cuándo quieres pelear. No, yo iré, exigió Eugene con un firme movimiento de cabeza. Luego, sin esperar una respuesta, comenzó a caminar hacia adelante. Al principio, los espectadores no reconocieron a Eugene. Como hijo adoptivo de la familia principal, había muchos rumores a su alrededor. Es la persona más joven que haya entrado en Akren y el maestro del bastón de la sabia Siena, Akasha. Tales rumores poco convencionales abundaban a su alrededor, pero Eugene nunca se había presentado a una reunión religiosa, un baile o cualquier otro tipo de reunión social. Sin embargo, no pasó desapercibido por mucho tiempo, ya que los espectadores pronto se dieron cuenta de quién era Eugene. Llevaba el uniforme formal del clan Lionheart, con el símbolo de los Lionheart en el lado izquierdo de su pecho. Eso, junto con su cabello gris y sus ojos dorados, fue suficiente para revelar quién era. Ese es Eugene Lionheart. Podría estar saliendo a dar un saludo público. Los espectadores dejaron escapar su sorpresa mientras veían a Eugene avanzar. No sería una exageración decir que Eugene era el joven más famoso de todo el clan Lionheart. Puede haber muchos rumores a su alrededor, pero Eugene era una celebridad misteriosa que nunca había aparecido en ninguna de las reuniones sociales a las que asistían regularmente los nobles de Kiel. Como resultado de eso, no se pudo evitar ver las expectativas en los ojos de los espectadores mientras observaban a Eugene. Los caballeros del dragón blanco también habían comenzado a murmurar entre ellos. Como su líder, Olcheste estaba muy nervioso mientras miraba acusadoramente a Carmen y Gilead que estaban de pie detrás de Eugene. Al darse cuenta de esta mirada, Gilead sonrió irónicamente y se encogió de hombros. En lugar de reírse como quería, Carmen levantó con orgullo su encendedor DuPont para abrir y cerrar la tapa llamativamente. ¿Es en serio? Olcheste dejó escapar un breve suspiro y negó con la cabeza. La lista de los caballeros participantes no se había revelado. Pero no esperaba que el joven maestro de la familia principal, Eugene Lionheart, se presentara para representarlos. No puedo salir y desafiarlo ahora, pensó Olcheste preocupado. Mientras estaba ocupado preocupándose por esto, Evolt, que estaba de pie junto a Olcheste, se bajó de su caballo. Puso una mano en la empuñadura de su espada que se hallaba en su cintura y avanzó con confianza. «Evolt», preguntó Olcheste. «Déjame ir primero». Evolt simplemente respondió sin detener sus pasos. Capítulo 172, La competencia, 3. Evolt Magius también estaba al tanto de los rumores que rodeaban a Eugene. Eugene era conocido por ser un genio e incluso había sido llamado la reencarnación del Gran Vermouth, el fundador del clan Lionheart. Además, era un niño adoptivo que no compartía ninguna relación de sangre con la familia principal. En otras palabras, esto significaba que todos los logros de Eugene Lionheart se habían acumulado en los 7 años desde que inició por primera vez en el uso del maná. No es solo un mago nacido con un talento natural, sus habilidades en las artes marciales también son excepcionales, lo suficiente como para convencer a los inflexibles Lionheart de adoptarlo como uno de los suyos. Evolt detuvo sus pasos. Mientras medía la distancia entre él y Eugene, miró fijamente el rostro de Eugene. 20 años. ¡Qué joven! Esa era una edad demasiado corta para que alguien ya hubiera dado a conocer su nombre en todo el continente. Has dado un paso adelante para participar en un combate, ¿verdad? Evolt comprobó. Así es, respondió Eugene con un movimiento de cabeza. Eugene no reconoció quién era Evolt. Sin embargo, a juzgar por su apariencia, Evolt no parecía más joven que él, por lo que Eugene tomó la iniciativa de inclinar su cabeza primero y presentarse. Mi nombre es Eugene Lionheart. Mi nombre es Evolt Magius. Soy el capitán de la 4ª división de los Caballeros del Dragón Blanco. Eugene ya lo había adivinado por la sensación de vigor que Evolt estaba emitiendo. Después de todo, realmente era un capitán. Eugene volvió a levantar la cabeza. Evolt no tenía intención de preguntar si Eugene estaba calificado para estar aquí. Esto se debió a que sabía muy bien que tal pregunta solo provocaría a los espectadores que miraban esta escena con ojos expectantes y lo pondrían en una mala situación.
Como tal, Evolt retrocedió deliberadamente unos pasos y golpeó la empuñadura de su espada. Pensar que sería capaz de competir con el famoso joven maestro del clan Lionheart. Parece que tengo bastante suerte hoy, dijo Evolt elogiándose a sí mismo. ¿Qué quería decir con eso? Eugene reprimió el deseo de estallar en carcajadas. ¿No era obvia la respuesta a esa pregunta? Como capitán de los Caballeros del Dragón Blanco, Evolt estaba en una posición que solo alguien que confiaba en sus propias habilidades podía alcanzar. Probablemente tenía el doble de edad que Eugene, lo que significaba que había acumulado el doble de experiencia y realizado el doble de entrenamiento que Eugene. Como tal, Evolt había llegado rápidamente a la conclusión equivocada de su inevitable victoria. Si bien era cierto que Eugene nunca había aparecido en uno de los eventos sociales de Kiel, ya se había difundido suficiente información en todo el mundo para tener una idea aproximada de sus habilidades. Él no está usando su capa, notó Evolt. Lo que decía gran parte de los rumores que rodeaban a Eugene Lionheart era el uso de su diversa gama de habilidades, las cuales eran tan numerosas que costaba creer que todas pudieran pertenecer a un joven de tan solo 20 años. Esto se debió a que el evento que inicialmente había hecho famoso a Eugene en todo el mundo fue su duelo en Arot, contra Henrik Osman, el maestro de la Torre Verde. Durante ese duelo, Eugene había mostrado una táctica en la que almacenaba varios tipos diferentes de armas dentro de su capa y las cambiaba según la situación. WYNNY de la espada tormenta y Aspel la espada devoradora. Según la información recopilada por el Servicio de Inteligencia Imperial, Eugene había utilizado rayos y explosiones para romper el cerco de las tribus del bosque de Samar. Lo que esto significaba estaba claro. Eugene también debe tener la pernoa del rayo y a Carvos la lanza del dragón escondidas dentro de su capa. Incluso entre los patriarcas anteriores del clan Lionheart, no había ninguno que se hubiera atrevido a monopolizar 4 de los tesoros de la familia como lo había hecho Eugene. Incluso estaba el bastón de la sabia Siena, Akasha. Cada uno de esos tesoros era un artefacto cuya importancia estratégica era a nivel nacional, pero el hecho de que Eugene se hubiera quitado la capa significaba que no usaría ninguno de esos artefactos para su pelea. Actualmente, la única arma de Eugene era la espada que colgaba de su cintura. Entonces, ¿no era natural que Evolt ya hubiera comenzado a soñar con su inevitable victoria? Evolt no tenía intención de subestimar a este genio. Sin embargo, estaba seguro de que la verdadera fuerza de Eugene debe haber sido inflada artificialmente por poder usar libremente esas asombrosas armas. Eugene, que optó por evitar el uso de cualquiera de las poderosas armas en su poder y entrar al campo con una sola espada, Evolt solo pudo juzgar esto como la imprudencia de un adolescente. Evolt sacó la espada de su cintura. No tenía intención de renunciar a este primer combate. Lo que su majestad realmente esperaba era la victoria de los Caballeros del Dragón Blanco. Si Eugene Lionheart fuera derrotado al comienzo de la competencia, entonces la moral de los Caballeros del León Blanco seguramente caería y, por supuesto, Evolt también podría dejar una profunda cicatriz en el honor del clan Lionheart. Habiendo acumulado su determinación, Evolt se adelantó con cautela. Una vez más, no tenía intención de menospreciar a su oponente. Desde el momento en que sacó su espada, Evolt se preparó para una batalla seria. El núcleo que había estado entrenando durante décadas inmediatamente envió maná fluyendo por todo su cuerpo. Sus sentidos agudizados eran lo suficientemente sensibles para leer el flujo del viento e incluso sentir el peso de cada hilo que formaba parte de su uniforme. Sin embargo, no pudo ver lo que sucedió a continuación. En el momento en que Evolt dio un paso adelante, Eugene ya estaba parado frente a Evolt, habiendo cerrado instantáneamente la brecha entre ellos. Con tal velocidad, la distancia entre ellos ya no tenía sentido. Eugene no sacó su espada. Simplemente se paró unos pasos por delante de Evolt, mirándolo a los ojos en silencio. Evolt se dio cuenta tardíamente de lo que había sucedido. Evolt analizó lentamente esa tranquila mirada, el viento que seguía sus pasos, las chispas que recorrían y saltaban de Eugene, las llamas blancas que revoloteaban y la mano que continuaba descansando sobre la empuñadura de su espada. ¡Ah! Evolt dejó escapar un grito y retrocedió un poco. Al mismo tiempo, el espacio entre Evolt y Eugene se llenó repentinamente de cortes.
La ráfaga de golpes de espada fue tan rápida que hizo que los espectadores dudaran de sus propios ojos. Sin embargo, fue Evolt quien se encontró más sorprendido y sospechando de sus propios ojos. ¿No había estado descansando la mano de Eugene en la empuñadura de su espada hace un momento? ¿Cuándo había desenvainado su espada? Evolt simplemente no podía entenderlo. La mano de Eugene acababa de ser vista agarrando la empuñadura, luego, en el momento siguiente, la espada ya había salido de su vaina. No hubo ningún indicio de movimiento entre esas dos imágenes. A primera vista, parecía que dos fotogramas diferentes habían sido recortados juntos. Es por eso que Evolt no pudo evitar dudar de sus propios ojos. Esta escena le decía que sus ojos habían sido completamente superados por la espada de Eugene. Por eso ambos momentos parecían desconectados. Cuando Evolt trató de tomar distancia para alejarse un poco, la espada de Eugene ya estaba del otro lado, y cuando Evolt usó su cabeza para tratar de superar la maniobra de la espada de Eugene, esta vez la espada lo apuñaló desde una ubicación completamente diferente. Evolt trató desesperadamente de seguir el ritmo de Eugene. Aunque parecía que el tiempo saltaba entre cada movimiento, eso no era realmente lo que había sucedido. El hecho de que la espada que empuñaba Evolt estuviera a punto de romperse demostraba que la espada de Eugene se había encontrado con su propia espada de una manera que Evolt simplemente no podía comprender, bloqueando el camino de su espada cada vez que Evolt intentaba atacar o defender, cortando sus movimientos más rápido de lo que su ojo podía ver. ¿Qué es esto?, pensó Evolt desesperadamente. Esto no era lo que Evolt había estado planeando enfrentar. Ni siquiera había sido capaz de sospechar que algo así podría suceder. Inevitablemente, con mucha naturalidad, como si no hubiera otra opción más que esto, los pies de Evolt comenzaron a deslizarse hacia atrás. A pesar de que sus ojos no podían seguir la espada de Eugene, los sentidos que Evolt había agudizado durante su vida lograron detectar su amenaza. Sentía venir un corte, luego llegaba el corte. Esta continua serie de amenazas invisibles hizo que Evolt inconscientemente comenzara a retirarse. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, Evolt ya había dado 10 pasos hacia atrás. Si Eugene no hubiera dejado de blandir su espada en ese momento, Evolt probablemente no se habría dado cuenta hasta que hubiera dado docenas o incluso cientos de pasos hacia atrás, en lugar de solo 10. Evolt ahogó un gemido. ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasó hace un momento? Mi cabeza da vueltas y mis manos palpitan. Se siente como si hubiera golpeado algo cientos de veces, pero ni siquiera logré empujarlo hacia atrás una vez. En cambio, fui yo el que fue realmente empujado hacia atrás, y cada vez que atacaba, ¿podría ser un hechizo? Una especie de ataque mental que mostraba ilusiones y perturbaba tus sentidos. Pero Evolt era muy consciente de que ese no podía ser el caso. Él es rápido y habilidoso. Mucho más que yo. Evolt finalmente admitió la verdad. Sus pies, que solo habían podido retroceder, avanzaron valientemente una vez más. ¡Bum! El suelo tembló por el fuerte impacto. El maná que brotaba de su núcleo cubrió todo el cuerpo de Evolt, extendiéndose a su alrededor y agregando su propia densidad al maná que ya estaba en el aire. Este peso presionó a Eugene, al mismo tiempo que agregaba poder al movimiento de la espada de Evolt. El corte de Evolt parecía que iba a dividir el espacio en dos partes. Pero Eugene simplemente giró su espada para cambiar su agarre. Luego agitó su espada. Incluso bajo tal presión, la espada de Eugene era tan desenfrenada que era imposible que el peso adicional se aferrara por completo a ella. Su espada aún era rápida, pero a diferencia de antes, ahora era posible comprender la verdadera naturaleza de los ataques de Eugene. Todo fue porque el maná de Eugene fluía a través de su cuerpo a una gran velocidad. Al entrenar su cuerpo buscando alcanzar un estado perfecto, pudo usar toda la fuerza de su cuerpo perfecto para cambiar drásticamente la trayectoria de su espada, varias veces en medio de su ataque. Era demasiado deslumbrante para Evolt. El ataque había sido creado por Eugene balanceando su espada solo una vez, pero Evolt no pudo captar todos los innumerables cambios mezclados en ese único golpe. Tampoco hubo pausas en su movimiento. Era como si innumerables cortes se hubieran conectado en uno solo de principio a fin.
La espada de Eugene había comenzado con un corte rápido, pero en algún momento el flujo del movimiento se había ralentizado, y a diferencia de la sensación de ligereza que desprendía la espada de Eugene, la enorme presión con la que Evolt había tratado de detener a Eugene parecía haber regresado a Evolt. Era como si un enorme torrente de niebla estuviera cayendo sobre Evolt. No había manera de evitarlo. ¿Podría de alguna manera abrirse paso? ¿Tenía sentido intentar atravesar la niebla? Incluso si lograra abrirse camino a través de la niebla, el cuerpo de Evolt ya habría sido envuelto por la niebla. ¡Fuos! Evolt no pudo avanzar más ya que su cuerpo se detuvo en el lugar. Nada, parecía haber sido cortado. Su espada también estaba bien. Su fuerza de espada tampoco había sido destruida, pero por alguna razón, no pudo ir más allá. La espada que parecía un torrente de niebla se detuvo justo enfrente de Evolt. Si él se hubiera atrevido a oponer la más mínima resistencia, la totalidad de la niebla se habría envuelto alrededor de su cuerpo y se habría convertido en cuchillas que triturarían el cuerpo de Evolt. Habría sido cortado en docenas o incluso cientos de pedazos que estarían esparcidos por el suelo. Ubar. Evolt finalmente no pudo soportarlo más y se inclinó para vomitar una bocanada de sangre. Su cuerpo no había sufrido ningún corte. Sin embargo, su corazón había sido completamente abrumado. La espada de Eugene había dejado a Evolt con una sensación de desesperación que no creía que pudiera superar. Evolt declaró las palabras perdido. Gracias por tu arduo trabajo, dijo Eugene con una sonrisa mientras le tendía la mano a Evolt. Aunque solo la había extendido para ofrecerle un apretón de manos, los hombros de Evolt temblaron inconscientemente. Fue por el miedo profundamente arraigado que Eugene acababa de incrustar en su corazón. Él realmente está loco, comentó Carmen con un chasquido de su lengua mientras sacudía su cabeza. Desde que habían luchado juntos contra la princesa Araxchese hace un mes, pensaba que tenía una buena comprensión de las habilidades de Eugene. ¿Pero realmente había pasado solo un mes desde entonces? La tasa de crecimiento de Eugene era absurda. A Carmen ya le había costado creer que pudiera tener unas habilidades tan increíbles a su edad, pero ahora incluso había mejorado un poco más. Jaja. Gilead se rió, sintiendo la misma sensación de asombro. A diferencia de Evolt, había podido seguir los movimientos de la espada de Eugene. Sin embargo, eso fue solo porque lo estaba viendo desde un costado. Si él estuviera parado en el lugar de Evolt y la espada de Eugene viniera directamente hacia él, ¿habría podido ver todo sin perder el rastro de la hoja como lo había hecho hace un momento? ¡Qué asombroso!, murmuró Olcheste inconscientemente, dejando a un lado el hecho de que se trataba de una competencia pacífica entre dos órdenes de caballeros. La habilidad que acababa de mostrar Eugene encendió el espíritu guerrero de Olcheste. Olcheste soltó deliberadamente las riendas que había estado sujetando con tanta fuerza. Evolt, el capitán de la cuarta división, no era un debilucho. No importaba qué clase de oponente saliera a su encuentro de parte de los caballeros del León Blanco, Evolt era un maestro espadachín que debería haber requerido grandes habilidades para ser vencido. Sin embargo, ese Evolt se había visto obligado a admitir la derrota sin siquiera poder blandir su espada cómodamente. Si se pudiera salirse con la suya, Olcheste se bajaría inmediatamente de su caballo y daría un paso adelante para enfrentarse con ese joven. Sin embargo, Olcheste sabía muy bien por qué no podía hacerlo. Capitán, lo sé. Olcheste dejó escapar un breve suspiro. Había colocado algunos señuelos entre los espectadores para convencerlos de que no era importante quién ganara o perdiera hoy. Sin embargo, en el momento en que Olcheste, el líder de los caballeros del Dragón Blanco, diera un paso al frente, el impacto de esta competencia cambiaría drásticamente, especialmente cuando se trataba de una competencia como esta, donde los rangos de los oponentes debían mantenerse relativamente iguales. Si Olcheste diera un paso adelante, un caballero con el nivel de autoridad correspondiente también tendría que salir del otro lado. El líder de los caballeros del León Blanco era un hombre llamado Grius Miles. Era un leal caballero que había servido al clan Lionheart durante décadas, pero se quedaba un poco corto en comparación con Olcheste, de quien se decía que era el mejor caballero del imperio. El patriarca no podría dar un paso adelante para luchar con él personalmente. Si Olcheste saliera a combatir,
entonces sería Carmen quien daría un paso adelante desde el lado de los Lionheart, pero si eso sucediera, Colchester no podría garantizar su propia victoria. Incluso si quisiera luchar con Lady Carmen, este no es un lugar donde yo, como comandante, pueda salir y pelear, recordó Colchester. En primer lugar, necesitaba obtener el permiso del emperador para participar. Colchester sacudió con fuerza su sentimiento de arrepentimiento y tomó las riendas una vez más. Después de eso, Eugene no dio un paso atrás. Procedió a derrotar a 3 miembros más de los Caballeros del Dragón Blanco. El aspecto visual de sus duelos no fue muy diferente del primer encuentro de Eugene con Evolt. Entre los 3 caballeros derrotados, había un caballero que usó una lanza, pero fue abrumado por la espada de Eugene sin poder aprovechar el alcance de su lanza. Los 3 caballeros sufrieron derrotas similares, donde fueron abrumados hasta tal punto que no les quedó más remedio que rendirse, y sin siquiera poder oponer resistencia para evitar sus derrotas. Esto es un trabajo muy duro. Después de obtener 4 victorias, Eugene finalmente se alejó del centro mientras fingía limpiarse la frente, a pesar de que no corría ni una sola gota de sudor. Si bien podía seguir luchando, si realmente lo hiciera, alguien entre los Caballeros del Dragón Blanco podría tener un ataque al corazón. De hecho, ya había señales de que estuviera ocurriendo. De los caballeros del lado de Colchester, solo quedaban 2 que parecían dignos de mención, y parecía que ambos eran capitanes como Evolt. ¡Boa! Cuando Eugene se alejaba, los espectadores ignoraron su propio estatus y dignidad para dejar escapar un fuerte rugido de aprobación. Gerard derramó ríos de lágrimas ante la ola de aplausos, y Laman le entregó a Gerard un pañuelo mientras sentía un profundo sentimiento de orgullo en su corazón. Eugene respondió a la mirada ardiente de su padre simplemente saludándolo, luego se dirigió junto a los Caballeros del León Blanco y le preguntó a su comandante, Glius, ¿quiénes son? Ese es Kerien Deark, capitán de la primera división de los Caballeros del Dragón Blanco, y el otro es Derry Deark, capitán de la segunda división, respondió Glius. Tenían el mismo apellido, y aunque no se veían similares, parecía que eran hermanos. Eugene solo sonrió brillantemente en dirección a los 2 hombres que todavía lo miraban con tanta fiereza que era como si quisieran matarlo. Ese es mi hijo. En su camino de regreso a la mansión, Gerard le había gritado eso a Eugene varias veces y trató de abrazarlo. Eugene no quería tocar la barba húmeda de Gerard, que estaba empapada en sus lágrimas, por lo que invocaba un poco de viento cada vez para alejar a su padre, que seguía tratando de acercarse con los brazos extendidos. Esto hizo que Gerard sintiera una compleja sensación de angustia. Antes de que Eugene se hiciera adulto, Gerard parecía haber sido capaz de abrazar a su hijo con bastante frecuencia. En realidad, Eugene nunca había permitido que lo abrazaran tanto voluntariamente, pero como todos los padres, Gerard estaba embelleciendo en exceso sus recuerdos de la infancia de Eugene. Ya ni siquiera usa sus manos, simplemente me empuja con esa brisa, Gerard se lamentó. Afortunadamente, el viento era refrescante porque estaba a la temperatura adecuada. Esperaba una victoria total, refunfuñó Carmen con su cigarro mientras chasqueaba la lengua. El resultado final de la competencia fue 7-3, lo que significaba que los Caballeros del León Blanco habían ganado, pero dado que Eugene había ganado 4 de esas 7 veces, el resultado real de la competencia fue más un empate 3-3. Por favor, no te sientas demasiado molesta, le aseguró Gilead. Nuestros oponentes eran los Caballeros del Dragón Blanco después de todo. Patriarca, no digas algo tan poco entusiasta. Aparte de Evolt al comienzo de la competencia, ninguno de los otros capitanes combatió, se quejó Carmen. Pero eso también se aplica a los Caballeros del León Blanco. No lucharon capitanes aparte de Sir-Azar, y Sir-Azar ganó su combate, le recordó Gilead. Aún así, no deberíamos aceptar a la ligera la derrota de nuestros caballeros, lo sermoneó Carmen. Pase lo que pase, necesitamos aumentar su entrenamiento. Glius, ya estás viejo, así que puedes saltarte el entrenamiento. Clink. Cuando escuchó estas palabras que fueron acompañadas por el sonido del encendedor Dupont de Carmen al abrirse, Glius no pudo evitar considerar seriamente cómo debería responder a eso. Era cierto que después de servir al clan Lionheart durante décadas, ahora era un anciano de pelo blanco. Sin embargo, seguía siendo un poco más joven que Carmen.
Grius eventualmente decidió decir no del todo, también participaré en el entrenamiento. Esa es una decisión impresionante. A partir de mañana, el desayuno, el almuerzo y la cena se comerán en el infierno, respondió Carmen con una sonrisa. La verdad es que Carmen no estaba de mal humor. Como había revelado su comportamiento hasta ahora, Carmen era una persona que disfrutaba de las reacciones y la atención de las personas que la rodeaban. Los aplausos que se derramaron durante toda la competencia, la afirmación de la gloria del clan Lionheart y la restauración de su honor, todas estas fueron cosas que Carmen disfrutó. Sayin condujo lentamente su caballo hacia el lado de Eugene y le preguntó con una expresión de mal humor: oye, ¿cómo hiciste eso? Está en el libro que te di, le informó Eugene a Sayin, solo necesita seguir las instrucciones y trabajar duro. El rostro de Sayin se arrugó en una expresión amarga ante esta respuesta. El método de entrenamiento que estaba en ese libro. Sayin podía mantenerse al día con ese plan de entrenamiento, pero todos los métodos registrados en el libro eran formas infernales de torturar su núcleo. Gracias a su constante práctica, y dado que los talentos innatos de Sayin eran bastante buenos, estos métodos comenzaron a tener efecto lentamente. El objetivo final de su entrenamiento era hacer que su núcleo actuara como su corazón y el maná como su sangre. Hasta cierto punto, esto ya era posible. Sin embargo, todavía era extremadamente difícil para Sayin mover su cuerpo con solo el poder del maná en lugar de su fuerza muscular, y ni siquiera se había acercado al estado en el que el maná seguiría sus movimientos sin siquiera recibir instrucciones de su núcleo. En primer lugar, el órgano que estaba destinado a extraer el maná era el núcleo, así que, ¿no era ridículo suprimir el uso del núcleo y tratar de extraer tu maná sin su ayuda? También has estado aprendiendo cosas de Lord Genos y los otros capitanes, ¿no es así? Eugene le recordó. He estado aprendiendo de ellos, pero, tú, hijo de puta, maldijo Sayin. Eugene levantó una ceja. ¿Qué pasa con esa maldición de repente? Aunque estoy trabajando duro, no parece que esté haciendo mucho en comparación contigo, así que no puedo evitar sentirme enojado, admitió Sayin malhumorado. Bueno, solo tienes que seguir trabajando más duro. Eugene lo alentó con una risita mientras le daba una palmada en la espalda a Sayin. Capítulo 173. La competencia. 4. En el centro del bosque de la propiedad principal, un lago artificial fue construido hace unas semanas. Esta ubicación está en las proximidades de la aldea élfica, y también está cerca de los retoños del árbol del mundo. Después de recibir una cálida bienvenida de los elfos, Eugene se acercó al lago. Hola, un saludo casual, combinado con una sonrisa, se encontró con él. Era la maestra de la Torre Blanca, Melkit Elaya. Sentada en medio del lago, agitó una mano hacia Eugene. Melkit se había quedado en este bosque durante los últimos 3 días mientras usaba como excusa la necesidad de educar y entrenar a los elfos. En respuesta a este cálido saludo de Melkit, Eugene entrecerró los ojos. Habiendo escuchado algunas noticias de Carmen antes, se había preparado mentalmente, pero afortunadamente, Melkit estaba vestida apropiadamente. ¿Por qué tu expresión es tan seria?, preguntó Melkit. ¿Podría ser, acaso fuiste golpeado durante la competencia? No hay forma de que eso pueda pasar, respondió Eugene. Eso es verdad. Los elfos me dijeron que estabas participando en una competencia contra los caballeros del dragón blanco. Existe la posibilidad de que los caballeros del león blanco sean derrotados, pero no hay forma de que hayas perdido. Melkit lo felicitó coquetamente mientras se paraba sobre el lago. La superficie del lago, que era tan clara que parecía transparente, se agitaba con pequeñas ondulaciones por cada paso que daba Melkit. Melkit continuó hablando mientras se acercaba a él. Parece que lograste obtener una gran victoria durante la competencia, por lo que todo el clan Lionheart está lleno de celebraciones. Entonces, ¿por qué un chico guapo como tú tiene una expresión tan amarga? ¿Por qué estabas meditando desnuda en el lago? Eugene escupió abruptamente. Los labios de Melkit se cerraron de golpe ante esta acusación. Luego miró directamente a los ojos de Eugene por unos momentos. En su cabeza, sintió un poco de confusión, pero se negó a mostrar vergüenza. En el momento en que admitiera sentir algo parecido a la vergüenza y se lo revelase a los demás, continuaría avergonzándose hasta que eventualmente estaría arrancando su cabello.
Fue por el entrenamiento, afirmó finalmente Melkit. ¿De dónde viene exactamente un método de entrenamiento tan absurdo? Eugene preguntó con escepticismo. Oye, mocoso. Parece que no sabes mucho sobre la invocación de espíritus, pero para aumentar tu afinidad con los espíritus. Ya te dije que algo así no tiene ningún efecto. Parece que realmente no sabes nada, ¿verdad? Melkit continuó obstinadamente. Hubo un artículo muy interesante presentado en la Sociedad de Investigación Mágica de Arot hace algún tiempo. ¿Por qué de repente dices algo como eso? Eugene preguntó confundido. Solo escucha hasta el final. El contenido del artículo era el siguiente. Se trataba de cómo un alquimista realizaba algunos ensayos clínicos en el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco. Luego explicó a sus sujetos de prueba en detalle qué tipo de nuevo fármaco había desarrollado y el efecto que tenía. Luego les administró el fármaco, describió Melkit. ¿Y qué? Eugene preguntó con impaciencia. Después de administrar el medicamento durante cierto periodo de tiempo, los sujetos de prueba informaron que podían sentir un efecto claro al tomar el medicamento. Si tomas una droga, es obvio que sentirás sus efectos. Eso es correcto. Pero, las drogas que el alquimista supuestamente había administrado era en realidad agua, que no debería tener ningún efecto en absoluto, con algunos saborizantes y colorantes añadidos sutilmente para que pareciera una poción mágica, explicó Melkit con entusiasmo. Eugene continuó escuchando en silencio. Aunque las supuestas drogas no tuvieron ningún efecto real, cuando se introdujeron varios factores e influencias psicológicas, parecían tener un efecto claro. Y ese efecto ha sido llamado el efecto placebo. ¿No es asombroso? Sin hacer uso de ningún hechizo de hipnosis, ocurrieron cambios físicos debido a su influencia mental. ¿No has presenciado el efecto que la autosugestión intensa puede tener en algunas ocasiones? Exigió Melkit. Eugene dudó. Bueno, puede que sí. Cuando te dices a ti mismo, lo haré. Puedo hacerlo. Incluso si no tiene ningún efecto físico, la fe sigue siendo muy importante. Melkit asintió sabiamente. Está bien. Eugene asintió con una expresión dudosa. Lo que Melkit estaba tratando de decir era que debido a algo llamado efecto placebo o lo que sea, todavía se apegaba a una superstición sin ningún efecto obvio, pero, ¿qué efecto podría tener algo así cuando ya sabía que era solo una superstición? Entonces, ¿has visto algún efecto de ese entrenamiento? Eugene finalmente decidió preguntar. Antes de responder esa pregunta, quiero que recuerdes quién soy. Mi nombre es Melkit Elayá, la mejor invocadora de espíritus de toda la historia, anunció con orgullo Melkit. Así es, eres la princesa espiritual de la Torre de Magia Blanca. ¡Kiak! En reacción a la respuesta de Eugene, que trajo recuerdos de su vergonzoso pasado, Melkit se tapó los oídos y dejó escapar un grito. Si bien podría ignorar otras cosas, le resultaba difícil soportar la vergüenza del apodo que había usado en su juventud. En cualquier caso, si vas a continuar meditando mientras estás desnuda, bueno, solo asegúrate de hacerlo después de verificar que no haya nadie cerca, solicitó Eugene. Luchando por recuperarse, Melkit tartamudeó. ¿Si siempre he estado atenta? ¿Quién diablos fue el que me vio mientras estaba meditando? Fue Lady Carmen, repitió Eugene. Melkit siseó. Así que fue ella. Es mejor que ser descubierta por un hombre, la consoló Eugene. Esa mujer definitivamente se burlará de mí por esto, dijo Melkit enojada. ¿Qué es lo que dijo exactamente sobre mí? Ella en realidad no dijo mucho. Parecía realmente avergonzada, informó Eugene mientras lanzaba un hechizo que rodeaba su cuerpo como si fuera una burbuja de aire transparente. Al ver esto, los ojos de Melkit se entrecerraron mientras murmuraba. Eso que hiciste es realmente interesante. ¿Qué cosa? Mientras recorría el bosque, también he estado practicando diligentemente mi magia espiritual como lo hice en mi enérgica juventud, aunque hice mi mejor esfuerzo. Los espíritus del árbol del mundo todavía no han elegido acompañarme como lo han hecho contigo, se quejó Melkit. Eugene no se molestó en dar ninguna respuesta a las quejas de Melkit. Incluso él no pudo explicar en detalle por qué los espíritus del árbol del mundo habían elegido residir en su cuerpo. ¿Era la fórmula de la llama blanca tan especial? ¿O fue porque Eugene había nacido con un talento natural para la manipulación del maná? Podría ser un efecto secundario de la fórmula del anillo de llamas que se formó al injertar el agujero eterno en sus círculos.
¿Acaso había sido creado con un corazón de dragón? ¿Podría ser gracias a la capacidad del bastón para detectar magia? ¿O de alguna manera había adquirido una afinidad con los espíritus después de hacer un contrato con el rey espíritu del viento, Tempest? Cada hipótesis parecía plausible. El hecho de que la llama de rayo se haya combinado con los espíritus del árbol del mundo y se haya fusionado con el maná de Eugene podría ser en realidad un beneficio especial, causado por el entrelazamiento de cualquiera de estos diferentes factores. Incluso podría ser una bendición única, consideró Eugene como uno de los posibles factores. Había visitado el dominio élfico que se encontraba en lo profundo del bosque de Samar. Había entrado en la ciudad de los elfos, descubrió el árbol del mundo erguido en medio del lago y encontró a los elfos que parecían estar durmiendo dentro de él, así como a la persona que estaba sellada con heridas severamente fatales. Después de mucho tiempo se había reunido con Siena, quien solo se mantenía con vida a través de su conexión con el árbol del mundo. Allí, Eugene había experimentado un auténtico milagro. Anis, que de alguna manera estaba conectada con Cristina, había extendido sus 8 alas angelicales. Gracias al milagro que Anis había realizado allí, Eugene pudo hablar con Siena en el mundo de su conciencia. Si es la protección de un espíritu, ¿fue Anis o el árbol del mundo quien me lo otorgó? Eugene se preguntó en silencio. Puede que no sepa la causa específica del fenómeno, pero el hecho de que la llama del rayo se haya fusionado con su maná fue un enorme beneficio para él. No me sigas, declaró Eugene. Es obvio que no te seguiré. Incluso si lo hago solo terminé aburrida, ¿por qué te seguiría innecesariamente? Melkith respondió mientras retrocedía. Te he dicho esto tantas veces, pero esa capa me pertenece. Solo quedan 6 años hasta que la recupere. Si llegas a mojarla. Añadiendo una demostración a su amenaza, Melkith apretó los puños con fuerza y gruñó con su garganta. Después de escanear su entorno, Eugene caminó lentamente hacia el lago. Sus pies no hicieron ni la más mínima ondulación cuando pisaban la superficie del agua, y en poco tiempo Eugene estaba de pie en medio del lago. ¿Sabes nadar, Sir Eugene? Mer asomó la cabeza desde el interior de la capa. Eugene se rió de la expresión malvada que tenía Mer, sabiendo exactamente lo que estaba pensando. La ruta marítima que conducía a Helmus era extremadamente peligrosa. Los cielos sobre el mar estaban totalmente cubiertos de nubes oscuras que no se podía ver el sol, y pensamos que las olas embravecidas junto con las tormentas nunca terminarían. Hamel, que acababa de convertirse en uno de nuestros camaradas, tenía fama de ser mezquino y feroz, incluso en comparación con otros mercenarios. Sin embargo, no pudo satisfacer sus impulsos y correr salvajemente en esas olas embravecidas. La razón de esto es que Hamel no sabía nadar. Todos los días, durante la lucha contra los ataques de las bestias demoníacas, Hamel soltaría un grito y caería al mar. No se podía evitar. En ese momento, Hamel era tan débil e incompetente que era difícil considerarlo como un miembro del grupo de héroes. Siena, ayúdame. Mientras caía al mar y comenzaba a ahogarse, Hamel gritaba el nombre de la sabia Siena que seguía luchando. Soy bueno nadando, le informó Eugene. Sé que dices eso porque estás avergonzado, dijo Mer con una sonrisa burlona. No, lo digo en serio. El contenido de ese cuento de hadas, bueno, la mayor parte es una inteligente mezcla de verdad y mentira. No fui yo quien cayó al mar, fue Siena, reveló Eugene. ¿Qué? Mer jadeó cuando oyó eso. Mientras ella parloteaba y volaba sobre el mar, fue atacada por los magos negros que se escondían debajo de la superficie del agua y fue golpeada por una reacción violenta de maná. Luego, terminó cayendo al mar. Eugene recordó ese momento con una gran sonrisa. Hamel. ¡Sálvame!, gritó impotente con una tonta. En realidad, Siena no había dejado escapar ningún grito. En el momento en que cayó al mar, ya había perdido el conocimiento. Si Hamel, que estaba cerca, no se hubiera tirado por la borda, el cuerpo de Siena habría sido despedazado por el remolino que rugía en el mar. La verdad puede haber sido así, pero Eugene decidió decirle una mentira a Mer. Dado que fue Siena quien cayó en primer lugar, la engañó por manchar a Hamel con la desgracia que ella misma había sufrido. Eugene era la reencarnación de Hamel, por eso sintió que tenía derecho a vengarse de Siena. Solo piensa en ello.
No sería extraño que Siena, que creció en un bosque lejos del mar, supiera nadar, señaló Eugene. No hay nada que Lady Siena no pueda hacer, tartamudeó Mer desesperadamente. Sí, no lo creo, resopló Eugene, había tantas cosas que Siena no sabía cómo hacer. No sabía nadar, no sabía coser y ni siquiera era buena cocinando. ¿Lo sabías? Incluso Bermud tuvo momentos en los que tuvo que obligarse a sí mismo a comer la comida de Siena con una cara totalmente seria. La verdad era que ella nunca fue tan mala. Era cierto que había sido la peor cocinera del grupo, pero la cocina de Siena aún seguía siendo algo comestible. Sin embargo, ¿por qué debería importar eso? Durante el tiempo en que Hamel no estuvo, Siena había escrito ese cuento de hadas por su propia voluntad y lo esparció por todo el mundo, por lo que todo esto es solo un poco de karma que Siena necesitaba cosechar por hacer algo tan vergonzoso. Eugene continuó, ¿quieres saber qué tan graciosa se veía Siena cuando finalmente la sacaron del mar? Todo su cuerpo había sido empapado. Eso, los labios de Mer comenzaron a temblar mientras tartamudeaba rápidamente. Tú, le diste respiración artificial. Eugene frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Después de caer al mar, pudo haber tragado un poco de agua, así que podría haber dejado de respirar, ¿verdad? Así que, tuviste que darle respiración artificial. Las mejillas de Mer se pusieron rojas por la vergüenza. Eugene tragó saliva y corrigió la imaginación salvaje de Mer. No le di respiración artificial, solo limpié la sangre que salía de sus fosas nasales. Pensar que a Mer se le ocurriría la idea de darle respiración artificial a Siena. No había forma de que Eugene pudiera llegar tan lejos con sus mentiras. Después de todo, ¿qué beneficio podría obtener al decir una mentira tan vergonzosa? En ese sentido, Eugene no podía entender por qué Siena había hecho tal cosa. Siena, me gustas. ¿Por qué había escrito tal broma al final del cuento de hadas? No, tal vez fue Anis quien había escrito esa línea. Eugene estaba seguro de que ese maldito cuento de hadas en realidad había sido escrito por Siena y Anis. Mientras Mer dejaba escapar unos chillidos, todavía atrapada en su propia imaginación salvaje, Eugene comenzó a hundirse lentamente en el agua, envuelto de forma segura en la burbuja de aire. Pronto, Eugene estaba bajo la superficie del lago. Este lago fue creado con la ayuda de Melkit. Se agrandó y profundizó el pequeño cuerpo de agua que ya había estado allí. La construcción del lago ya había sido una adición al plan de desarrollo forestal de la propiedad principal, pero gracias a la ayuda de Melkit, quien había firmado un contrato con el Rey Espíritu de la Tierra, el desarrollo del bosque se completó mucho más rápido de lo esperado. Así fue como se creó este lago artificial. Eugene continuó sumergiéndose más profundo en el agua, pasando a varios peces que nadaban por allí. En el fondo del lago, había una pequeña cueva submarina que conducía a otra parte. La cueva no había sido creada por Melkit. Después de excavar el fondo del lago y compactar el suelo con la ayuda del Rey Espíritu de la Tierra, varias raíces fueron encontradas en la excavación y emergieron desde el fondo del lago, formando esta cueva. Eugene extendió la mano para tocar las raíces entrelazadas ubicadas en la entrada de la cueva. Crackle. Dentro de la burbuja de aire, el maná de Eugene emitió una chispa. Sin ninguna intención de Eugene, la llama de rayo que se fusionó con su maná comenzó a fluir fuera de la burbuja de aire. El nudo de raíces se abrió lentamente. Ahora la entrada de la cueva era lo suficientemente ancha para que una persona la atravesara. La existencia de este lugar no había sido revelado a nadie, ni siquiera a la familia principal. En primer lugar, Eugene era el único que podía abrir la puerta de esta cueva. Melkit había sido la primera en descubrir esta cueva, pero ni siquiera ella había podido abrirla. Aunque ya he estado aquí varias veces, este es un lugar bastante misterioso, murmuró Mer mientras sacaba la cabeza de la capa y miraba hacia arriba. En este pasaje lleno de agua, el techo sobre ellos no estaba hecho de tierra o rocas, sino de raíces. Mientras seguían viajando por el pasadizo, dejaron atrás el lago y llegaron a algún lugar debajo del bosque. Ahora que estaban parados en el suelo en lugar de flotar en el agua, Eugene reventó la burbuja de aire. El suelo y varios tipos de raíces se habían entrelazado complejamente para formar las paredes alrededor de este lugar. Este lugar había sido creado por las raíces de los retoños del árbol del mundo una vez que llegaron al fondo del suelo del bosque.
Este lugar también estaba en contacto con la línea ley del clan Lionheart. Como Tempest había declarado una vez, las raíces de los retoños del árbol del mundo se conectarían a la línea ley artificial que había creado Vermouth. Gracias a esto, la línea ley del clan Lionheart tenía una cantidad de maná aún mayor que antes, y había suficiente maná flotando sobre el suelo para hacer que todo el bosque se sintiera como una línea ley. Pero esta cueva subterránea estaba llena de maná puro que era incluso más concentrado que el que se encuentra en el bosque o en la antigua línea ley del clan Lionheart. Al mismo tiempo, los espíritus del árbol del mundo estaban más en armonía con el maná en este lugar. La razón por la que Eugene pudo abrir la puerta de raíces y entrar en esta cueva fue porque el espíritu del árbol del mundo que se había combinado con la llama de rayo y se fusionó con su maná podía comunicarse con estos espíritus. ¿Crees que será hoy?, preguntó Mer. Probablemente no, respondió Eugene mientras se sentaba en medio de la cueva. Incluso sin hacer circular la fórmula de la llama blanca, los espíritus del árbol del mundo que estaban armonizando el maná aquí comenzaron a acercarse sigilosamente a Eugene. Eugene podía ver espíritus traviesos y descarados como estos deambulando por todo el bosque. Aunque no vendrían si extendía la mano y los llamaba, siempre se movían en su entorno como si no pudieran soportar alejarse demasiado de él. Aunque, como espíritus primitivos, los espíritus del árbol del mundo ni siquiera deberían tener un ego. En otras palabras, los movimientos de estos espíritus no tenían nada que ver con eso. Si ese fuera el caso, entonces, no debería estar tratando de controlarlos usando mi voluntad. Desde su vida anterior, Eugene nunca había encontrado un obstáculo en sus habilidades de manipulación de maná. Los espíritus podrían considerarse otra forma de maná. Y entre estos diversos tipos de espíritus, el árbol del mundo era lo suficientemente poderoso espiritualmente como para que los elfos lo adoraran religiosamente. Los espíritus del árbol del mundo eran seres independientes que ni siquiera los otros reyes espíritus podían controlar. En otras palabras, si incluso los reyes espíritus no podían controlarlos, era imposible para Eugene controlar estos espíritus. Pero, si en lugar de obligarlos, les pidiera ayuda, si buscara la armonía y la cooperación, en lugar de la dominación. Fuos. Una cálida llama envolvió a Eugene. Cerró los ojos y sintió tanto los espíritus del árbol del mundo como el maná dentro de esta cueva. El maná continuó fluyendo desde la línea ley que había sido creada por Vermouth. Los espíritus que habitan dentro de las raíces de los retoños del árbol del mundo también se reunieron. Actualmente, el progreso de Eugene en la fórmula de la llama blanca estaba en la quinta estrella. No será hoy, pero Eugene estaba seguro de que tarde o temprano dejaría la quinta estrella y alcanzaría la sexta estrella. Capítulo 174, Liudragonic 1. El distrito central de la capital era llamado Iden. Era el distrito más avanzado de seres y también el más cercano al palacio. Era el distrito para los ricos. En ese distrito vivían las familias nobles y las familias que habían acumulado una gran riqueza a través del comercio. Aunque la propiedad principal de los Lionheart estaba en las afueras de la capital, la propiedad de los Dragonic estaba en el centro de Iden. El ancestro de los Lionheart, el Gran Vermouth, se había instalado en el Imperio Kill hace 300 años y trabajó como archiduque del imperio. Stroughty era el emperador de Kill en ese momento, buscaba desesperadamente que el héroe se convirtiera en su guardia y viviera cerca del palacio. Vermouth rechazó la súplica desesperada del emperador y se quedó, principalmente en un castillo en las montañas Uklas, que estaba ubicado cerca de la frontera sur de Kill. Cuando se hizo muy viejo, devolvió su título de archiduque al emperador y pasó el resto de su vida en una mansión dentro de un bosque cercano, que ahora era la propiedad principal de los Lionheart. A diferencia de Vermouth, Oryx Dragonic nunca fue a Helmus a pesar de que estaba ocurriendo una guerra a gran escala contra los Reyes Demonio. Desde que llegó a Kill, continuó protegiendo a Stroud y trabajó como comandante de la Orden de Caballeros del Dragón Blanco. Durante más de 300 años, los Dragonic se habían hecho un nombre como una prestigiosa familia noble y la mejor familia de caballeros de Kill. No todos los patriarcas se habían convertido en guardias del emperador, pero los Dragonic habían producido muchos buenos caballeros. Estos caballeros fueron considerados como unos de los mejores del continente. Entre ellos,
los mejores caballeros Dragonic habían disfrutado del honor de proteger al emperador. El patriarca actual, Olcheste Dragonic, era conocido por ser tan talentoso como Oryx Dragonic, su gran ancestro. No había exageración en el título de Olcheste como mejor caballero del imperio. Olcheste había sido capaz de usar la fuerza de espada incluso antes de cumplir los 20 años. Cuando ganó el primer lugar en la competencia de artes marciales de Kiel, solo tenía 21 años. Todas las personas talentosas del continente habían participado en ese torneo, pero él las había vencido a todas. En reconocimiento a su habilidad, se unió a la Orden de Caballeros del Dragón Blanco de inmediato. Tenía 30 años cuando se convirtió en el comandante de la Orden de Caballeros del Dragón Blanco. El emperador recién coronado, Stroud II, había designado a Olcheste para ser el guardián del emperador. Esta es la historia de Olcheste Dragonic, el actual patriarca de los Dragonic. Aunque se comía los mocos cuando tenía 5 años, Eugene recordó amargamente el momento en que escuchó demasiada información. Aunque no tenía curiosidad, terminó escuchándolo. Eugene se quedó mirando la puerta principal de la propiedad de los Dragonic después de bajarse del carruaje. La puerta era grande y alta. Si solo considerara el tamaño de la propiedad principal de los Lionheart sería mucho más grande ya que los Lionheart tenían un bosque dentro de su tierra. Aún así, la propiedad de los Dragonic era magnífica y hermosa a pesar de que este lugar estaba ubicado en Iden, el distrito con los valores de propiedad más caros. Está en mal estado si la comparamos con la propiedad de los Lionheart, dijo tímidamente un caballero dragón, que había guiado a Eugene a la propiedad de los Dragonic. Creo que es una propiedad muy hermosa. El caballero se acercó a la puerta antes que Eugene. ¡Pum! La puerta comenzó a abrirse de par en par. Solo 2 personas estaban entrando, pero recibieron una bienvenida demasiado cálida. Eugene miró a los caballeros que se habían alineado más allá de la puerta. Eran los caballeros que habían jurado lealtad a los Dragonic, pero eran muy pocos. Los Lionheart tenían más caballeros que ellos. Solo 30, pensó Eugene después de terminar de contar. Era porque los Lionheart y los Dragonic estaban en diferentes situaciones. Los Dragonic eran leales al imperio. Habían estado trabajando como oficiales de alto rango durante generaciones. Por lo tanto, el número de sus caballeros no les importaba mucho. Después de todo, el emperador era el dueño del imperio. Los caballeros de los nobles podrían ser tratados como ejércitos de respaldo que el emperador podía usar en tiempos de necesidad mediante la emisión de un decreto real. Los Lionheart eran la única excepción a la ley. El emperador podía reclutar a los caballeros de las familias colaterales de los Lionheart, pero incluso si emitiera un decreto real, los caballeros de León Blanco y los caballeros de León Negro del clan Lionheart no podrían ser reclutados. Todo esto fue posible gracias a un contrato firmado hace 300 años por el Gran Vermouth y el emperador de Kiel. Los Lionheart no abandonarán el imperio Kiel. Los Lionheart no traicionarán al imperio Kiel. El imperio Kiel respetará a los Lionheart. El imperio Kiel reconocerá la libertad de los Lionheart. Habían pasado 300 años desde entonces. La gente vivía en una época en la que podía sentir el fin de la paz que había durado demasiado tiempo. El emperador se sentía abrumado y era codicioso con los Lionheart que estaban parcialmente libres del decreto real a pesar de que eran nobles de Kiel. Además, los Lionheart habían pasado recientemente por un cambio interno, aumentando el número total de sus caballeros. Se estaban volviendo más desagradables a los ojos del emperador. Me están mirando con mucha fiereza, pensó Eugene cuando vio a los caballeros alineados. Era obvio porque los caballeros actuaban de esa manera. Hace una semana, la Orden de Caballeros del Dragón Blanco y la Orden de Caballeros del León Blanco tuvieron una competencia, y los Caballeros del Dragón Blanco habían perdido. La causa principal de su derrota fue Eugene. Pensé que la competencia terminó bien. Admitieron su derrota y felicitaron a los Caballeros del León Blanco. Eugene inclinó su cabeza confundido. Además, los Caballeros del Dragón Blanco se disculparon sin reservas y proporcionaron una compensación por el altercado que tuvieron con los Lionheart, tal como lo habían prometido. Eugene no estaba seguro de si habían compensado con el dinero del imperio o con dinero del presupuesto de la Orden de Caballeros del Dragón Blanco.
O tal vez el comandante de la Orden de Caballeros del Dragón Blanco, Olcheste, lo había pagado con su propio dinero. Independientemente de la fuente, los Caballeros del Dragón Blanco habían entregado su compensación en docenas de carruajes. La señora del clan Lionheart, Ancilla, había sonreído amplia y brillantemente ese día. Si esto no se trata de la competencia. ¿No les gusta el hecho de que voy a enseñarle al joven maestro de los Dragonic que se convertirá en el próximo patriarca? Soy un extraño, un Lionheart que humilló a su patriarca hace pocos días, un joven de 20 años. Riendo, Eugene caminó entre los caballeros. Aunque lo miraban con intensidad, no fue suficiente para intimidar a Eugene. En su lugar, miró relajadamente a su alrededor, al amplio y hermoso jardín de la propiedad. El patriarca te está esperando dentro de la mansión. Un caballero guió a Eugene al interior de la mansión. Mientras el caballero lo guiaba hasta donde estaba el patriarca Dragonic, Eugene tuvo que hacer todo lo posible para contener la risa. Una estatua alta y grande de Oryx estaba en el centro del jardín. Cuando los sirvientes abrieron la puerta principal, había otra estatua de Oryx en el vestíbulo. Los retratos de Oryx también colgaban de las paredes. El bastardo en esas pinturas es más guapo de lo que en realidad fue. Espera, Oryx tenía un sentido de rivalidad con Vermouth o algo por el estilo, Eugene pensó sorprendido. Su sorpresa era comprensible. La composición de los retratos de Oryx era la misma que la de los retratos de Vermouth en todas las mansiones de los Lionheart. También quería saludarte fuera de la mansión, dijo Olcheste con una sonrisa. Luego se puso de pie de inmediato cuando Eugene entró en su oficina, que estaba ubicada en el último piso de la mansión. Pero mucha gente, desde mi mayordomo, caballeros subordinados, hasta mi esposa me disuadió de hacerlo. No pensé que sería un gran problema, pero pensaron que no era correcto que yo, el patriarca, fuera a recibirte, dijo Olcheste mientras le hacía un gesto a Eugene para que se sentara. No es de extrañar que los caballeros me miraran con los ojos llenos de furia, bromeó Eugene, sentado en la silla que Olcheste había señalado. A diferencia de la oficina excesivamente decorada de Carmen, la oficina de Olcheste estaba muy ordenada, casi a un nivel que podría llamarse simple. Si lo sentiste de esa manera, deben haberse comportado de manera grosera contigo, un invitado de los Dragonic. Me disculparé por ellos, así que por favor no te molestes demasiado. ¿Molesto? En lo más mínimo. Eugene agitó las manos. Manteniendo su sonrisa, Olcheste sirvió personalmente a Eugene una taza de té. No parecía que tuviera planes para Eugene. La sonrisa de Olcheste era natural y agradable incluso en los ojos de Eugene. No sabía que harías tal pedido, dijo Olcheste encantado. Era obvio que Olcheste se estaba divirtiendo. Había recibido 2 cartas de los Lionheart hace 4 días, una era de Gilead, el patriarca de los Lionheart. En su carta, Gilead enfatizó el hacer las paces, pidiéndole a Olcheste que se olvidara del resultado de la competencia ya que había terminado y del altercado, que fue la causa de la competencia. Gilead incluso se ofreció no solo a reanudar la comunicación entre ambas órdenes de caballeros, sino también a reanudar la comunicación entre los 2 clanes. Carmen Lionheart había enviado la otra. Después de mencionar la vez en que ella se quedó en la propiedad de los Dragonic en el pasado, solicitó dejar que Eugene Lionheart entrenara con los Dragonic a través de la carta. Gilead también había hecho ese pedido al final de su carta. Tengo un hijo que cumplió 10 este año. Olcheste procedió al tema principal, Liu Dragonic. Sí, escuché sobre él, mi hijo. Su nombre es Liu. No digo esto solo porque es mi hijo, pero tiene bastante talento. Aunque comenzó a estudiar el control del maná hace 4 años, ya puede usar un poco de energía de espada, dijo Olcheste con calma, pero no pudo ocultar su rostro orgulloso. Luego, pareció un poco avergonzado cuando se dio cuenta de que el genio más destacado de los Lionheart estaba sentado frente a él. Perdóname. Tuve a mi hijo hace pocos años. No puedo evitar presumir lo adorable que es. No hay problema. Eugene asintió a medias. Eugene, vi tu habilidad con mis propios ojos hace una semana. Hay buenos caballeros en los Dragonic. Pero creo que Lady Carmen me hizo quien soy hoy con sus lecciones hace muchos años. Olcheste cerró los ojos, mientras ponía una taza de té en sus labios.
No le tomó mucho tiempo retroceder decenas de años en su memoria y recordar ese momento cuando tenía 5 años. Tenía 5 años en ese momento, pero mi memoria aún está clara. Cuando Lady Carmen vino a enseñarme, tenía 17 años. Bueno, en realidad no era muy diferente a la de ahora. Eugene se quedó en silencio. ¿Está diciendo eso de buena manera?, Eugene se preguntó seriamente. Durante sus lecciones, Lady Carmen era estricta y única. Algunos podrían usar la palabra peculiar. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que sus lecciones son la base de mi habilidad. Espero que pueda ser un gran maestro para Liu. Haré mi mejor esfuerzo. Eugene asintió. Por supuesto, también intentaré enseñarte algo nuevo. Aunque me pregunto si tengo algo que pueda enseñarte ahora mismo. Olcheste dijo lo que sentía. En la competencia que tuvo lugar hace una semana, Eugene prácticamente había jugado con Evolt, un capitán de los Caballeros del Dragón Blanco. No estaban usando todas sus habilidades, pero su batalla fue suficiente para que Olcheste viera la habilidad de Eugene. Sus habilidades eran muy buenas, no, eran perfectas. Cuando Olcheste estudió los movimientos de Eugene uno por uno, no pudo encontrar una sola área donde Eugene necesitara mejorar. Utilizó sus técnicas de manera versátil. Aunque estaba controlando el maná con un método rudimentario, el nivel de su control era avanzado. Su cuerpo y fuerza de voluntad le permitieron a Eugene tener un nivel tan alto de control de maná. Olcheste no podía creer que un joven de 20 años pudiera hacerlo. Además, ya debe ser un experto en magia. Es un genio entre genios, pensó Olcheste mientras escaneaba a Eugene. Si no hacía su mejor intento, Olcheste no podría enseñarle nada a Eugene. Para enseñarle a ese genio injustamente inteligente, Olcheste tendría que mostrarle a Eugene lo que obtuvo. Olcheste estaba más que dispuesto a hacerlo. El emperador parecía tener algunas quejas contra los Lionheart y Eugene, su estrella en ascenso. Sin embargo, Olcheste quería enseñarle e intercambiar conocimientos con Eugene como caballero y experto en artes marciales. También esperaba que su único hijo idolatrara a Eugene y tratara de parecerse a él. Me alegro de que hayamos podido confirmar que la princesa Raxche se salió de nuestro país, murmuró Olcheste, dejando su taza de té, aunque nunca pensé que usaría carretas para moverse. Nadie lo hubiera pensado así. Ella era Iris, la princesa Raxche, una leyenda viviente de hace 300 años, la hija adoptiva del rey demonio de la furia, el primer elfo oscuro y la única capaz de corromper a los elfos. No había forma de que alguien pensara en un ser de su estatus escondiéndose así para dejar el país, viajando en la parte trasera de una carreta en mal estado que ni siquiera era suya. Ella tomó a todos con la guardia baja. Eugene también estaba desconcertado al escuchar sobre el método de escape de Iris. Pensé que Iris estaría a la altura de su título y usaría formas elegantes de escape, como apoderarse de algún portal en una ciudad alejada. Independientemente de las expectativas de la gente, Iris se había escondido en la parte trasera de una carreta y trató de colarse en un barco mercante. Además, la habían descubierto cuando los inspectores del puerto revisaron el equipaje del barco. Pero ella tuvo éxito al final, ¿verdad? Se apoderó del barco y zarpó. Eugene se encogió de hombros. No sabía por qué Iris se dirigía al mar. Sin embargo, se enteró de lo que había sucedido en Helmus. Antes de que el Imperio Kill pudiera presentar una queja formal a Helmus, le había notificado a Kill que Iris había sido desterrada de Helmus desde que perdió una guerra territorial. No sé si realmente fue desterrada, creo que no quieren asumir la responsabilidad por los problemas que causó Iris. Eugene chasqueó la lengua en sus pensamientos. La reina de los demonios nocturnos, Noirgia Bella. Esa maldita súcubo cruzó la mente de Eugene. Dado que Iris se había vuelto más fuerte en estos 300 años, Noirgia Bella también debe haberse vuelto más fuerte. Eugene estaba alcanzando el nivel que tenía en su vida pasada a gran velocidad. Sin embargo, sabía que eso no era suficiente. Por eso había aprendido cosas que no sabía en su vida pasada. Por lo tanto, no dudó de sí mismo. Eugene había sembrado las semillas, y esas semillas estaban creciendo. Estaba seguro de que sobrepasaría el nivel de Hamel cuando esas semillas florecieran por completo.
Eugene había visitado a los Dragonic para tratar de contactar al dragón que había hecho la promesa con Carmen hace docenas de años. Eugene no estaba seguro de quién era el dragón, pero los dragones eran tan avanzados en la magia que se les llamaba la raza de la magia. Con su palabra de dragón crearon magia que no existía en el mundo. Cuando los dragones hablaron usando la palabra de dragón, hicieron que todo se hiciera realidad. Dado que su sistema de magia era diferente del sistema de magia ordinario, los dragones no requerían fórmulas. Los humanos no podían usar las palabras de dragón. Solo los dragones pueden lanzar este tipo de magia. ¿Es imposible para los magos que no son dragones ser mejores que los dragones? No, Eugene conocía a una maga humana que era mejor que los dragones, Sienna Merdane. Había desterrado al dragón negro Raisakia a una grieta dimensional a pesar de que se estaba muriendo. No puedo buscar dentro de la grieta dimensional con mi magia. Eugene revolvió su cabello. Era demasiado arriesgado irrumpir en el castillo del dragón demoníaco que se encuentra en Helmus para rastrear a Raisakia. Por lo tanto, Eugene necesitaba ver a este dragón. Incluso Lovellan, el maestro de la Torre Roja, no podría buscar dentro de la grieta dimensional. Ninguna magia en el mundo permitía a los magos hacerlo. Sin embargo, un dragón podría localizar a Raisakia en la grieta dimensional. ¿Cooperará el dragón? Mer habló a través de la cabeza de Eugene. Esta vez no sacó la cabeza de la capa. Le gustaba caminar por su cuenta, pero también le gustaba sentarse cómodamente dentro de la capa y observar la vista exterior a través del espacio de la capa. Mer jugueteó con los dedos de Eugene mientras continuaba. Lady Sienna no habló mucho sobre dragones, pero sé bastante sobre ellos. Son una raza codiciosa y arrogante, ¿verdad? Los dragones son arrogantes porque saben que son criaturas poderosas. Bueno, son un montón de lagartos molestos, así que está bien. La razón por la que los dragones son reverenciados es que no huyen en tiempos de necesidad. ¿Qué significa eso? Lo digo literalmente. ¿Sabes lo que es noblesse oblige? N/T, la nobleza obliga, frase de origen francés que indica que se debe actuar de acuerdo a la posición y reputación que poseas cumpliendo con las responsabilidades de tu estatus. No me subestimes. De hecho, estoy realmente conmocionada porque estás usando esas palabras, Sir Eugene. ¿Por quién me tomas? Eugene pellizcó el dorso de la mano de Mer. Ella seguía jugueteando con sus dedos. He estudiado mucho desde que era joven. De todos modos, los dragones suelen ignorar a los humanos y otras razas porque piensan que somos inferiores a ellos. Sin embargo, siempre dan un paso al frente si el mundo está a punto de ser destruido. Ellos se habían movilizado hace 300 años. Cuando la gente estaba completamente perdida por la repentina invasión, los dragones habían sido los primeros en volar a Helmus y comenzar a luchar contra los reyes demonio. Dragones y reyes demonio son una mala combinación. Al igual que los elfos pueden ser corrompidos por la energía demoníaca, los dragones fueron influenciados negativamente por esa energía. Al final, los dragones habían perdido ante el rey demonio del encarcelamiento y habían sido masacrados por el rey demonio de la destrucción. Por eso no pudieron jugar un papel protagónico durante la guerra hace 300 años. Los dragones aprendieron que no pueden ganar una pelea contra los reyes demonio. Sin embargo, no se negarán si les pido ayuda con un problema relacionado con los reyes demonio. Pero, no sabemos cómo contactar al dragón, ¿verdad? De hecho, ese era el problema de Eugene en este momento. Aunque suponía que Carmen se había encontrado con el dragón en la propiedad de los Dragonic, Eugene no escuchó cómo se había encontrado con el dragón. De una manera que no infringiera la promesa que había hecho usando la palabra de dragón, Carmen le dio a Eugene 2 datos. Estaba en algún lugar dentro de la mansión de los Dragonic, y la gente no podía entrar allí sin permiso. Como Carmen dijo que un visitante ordinario no podía entrar en ese lugar, tal vez la mansión de los Dragonic tenía un lugar especial como la línea ley en la propiedad de los Lionheart. Eugene estaba bastante confiado en buscar el lugar ya que tenía a Akasha. El bastón revela magias ocultas y ayuda a que Eugene entienda cuáles son esos hechizos. Si Eugene usaba un hechizo de búsqueda además de eso, sería pan comido para él encontrar un lugar oculto en la mansión. En realidad, la forma más fácil de llamar al dragón es romper a Akasha.
Los dragones habían construido a Akasha con el corazón de un compañero después de que el dragón había muerto. Cuando terminaron de hacer el bastón, visitaron el santuario élfico y personalmente le regalaron el bastón a Siena. Por lo tanto, el dragón vendría furioso si Eugene destruyera el corazón de dragón de Akasha. Pero sería un desperdicio romper a Akasha para convocar a un dragón. No hay garantía de que el dragón venga y coopere conmigo, llegamos, dijo Olcheste mientras se detenía frente a una habitación. Señalando una puerta cerrada, Olcheste giró la cabeza hacia Eugene. Liu está dentro de la habitación, no vas a entrar. Mimo mucho a Liu, así que no podrás enseñarle correctamente si entro contigo. Olcheste dio unos pasos hacia atrás con cara de vergüenza. Solo regresaré a mi oficina. Estoy preguntando esto por si acaso, ¿puedo regañarlo? No te preocupes por eso. Liu es tan gentil y amable. No tendrás que regañarlo. ¿Es eso así? Eugene asintió a medias. Pero si necesitas regañarlo, no te preocupes por mí. Puedes darle un buen regaño. Pensó Eugene. Después de comprobar que Olcheste se había ido, Eugene llamó a la puerta de la habitación de Liu. No hubo reacción, la habitación estaba en silencio. Sin embargo, Eugene pudo sentir que alguien estaba dentro de la habitación. Tocó una vez más, pero no hubo reacción. Chasqueando su lengua, Eugene abrió la puerta. Cuando cerró la puerta desde el interior de la habitación, Eugene pudo ver una habitación grande y limpia. Lo primero que llamó su atención fue una cama demasiado grande para un niño de 10 años. Debajo de la cama, un chorro de agua salió disparado en dirección a Eugene. Es un pequeño bribón. Eugene hizo rápidamente una evaluación de Liu Dragonic. Capítulo 175, Liu Dragonic, 2. Splash. Eugene fue golpeado en la cara con un chorro de agua. Las gotas de agua impactaron en sus ojos, se arrastraron por las mejillas de Eugene y cayeron al suelo. Debido al agua, el cuello de Eugene y el pelaje de la capa ahora estaban mojados, pero a Eugene no le importó por ahora ya que dejó que el niño le arrojara esa agua. Sin embargo, Mer no lo sabía, así que se quedó boquiabierta. «¿Sir Eugene?», preguntó Mer mentalmente a Eugene. De pie y en silencio, Eugene probó el agua que se filtraba a través de sus labios. Estaba agria. Ese maldito bribón debe haber mezclado vinagre con el agua. La acidez dentro de su boca y la humedad en su rostro eran tan repugnantes. Eugene giró la cabeza hacia un lado y escupió. «Jajaja». Eugene pudo escuchar a alguien estallando de risa debajo de la cama. Sin limpiarse el agua de la cara, Eugene miró al niño que salió de allí. El niño de 10 años, Liu Dragonic, tenía cabello rojo y ojos azules al igual que su padre. Tenía un cuerpo en forma que era muy inusual para un niño, pero todavía tenía algo de grasa en la cara, su rostro era redondo. El niño sonreía con picardía mientras apuntaba su pistola de agua a la cara de Eugene. Jaja. Eugene asintió mientras se reía. Liu no se disculpó. Si tuviera suficiente sentido común para disculparse, no habría arrojado agua con vinagre a un invitado. Liu volvió a usar su pistola de agua. Eugene siguió sin esquivar. Splash. El chorro de agua más fuerte salpicó los labios de Eugene. Ese maldito bribón apuntó con precisión a ese pequeño espacio entre los labios cerrados de Eugene y puso agua con vinagre en su boca. Ni siquiera puede esquivar eso, señor. Liu se rió mientras balanceaba su pistola de agua. Eugene pudo ver que Liu no estaba preocupado por las consecuencias de su acción. Claro, esta era la mansión Dragonic, el patriarca de los Dragonic era Olcheste Dragonic, y ese maldito bribón, que seguía rociando agua en la cara de Eugene, era Liu Dragonic. Las únicas personas que podían regañar a Liu en esta mansión eran sus padres, pero Olcheste adoraba a su hijo, tanto que se convirtió en un gran blandengue con su hijo. Sin dejar de reír, Eugene agitó los dedos. ¡Fuos! Las gotas de agua que cayeron al suelo después de empapar la cara y la ropa de Eugene comenzaron a flotar en el aire una por una. ¡Guau! Liu exclamó inocentemente mientras observaba. Eso es magia, ¿verdad? Escuché mucho sobre usted, señor. Eres un gran caballero, pero también eres un poderoso mago, ¿verdad? Después de exclamar tan inocentemente, Liu bajó lentamente su pistola de agua, porque ahora no estaba seguro de la historia que había escuchado antes.
Mirando su pistola de agua y las gotas de agua que flotaban frente a Eugene una por una, Liu murmuró pero, ¿por qué no puedes esquivar el ataque de una pistola de agua? Jaja sonriendo, Eugene movió los dedos en dirección a Liu para hacer esto, hijo de puta. ¡Boom! Las gotas de agua volaron instantáneamente en dirección de Liu y explotaron en su cara. Sin embargo, no explotaron de una manera ordinaria. Eugene había controlado delicadamente su maná para empujar cada gota de agua en la nariz y la boca de Liu. ¡Ag! Retorciéndose, Liu comenzó a vomitar. Black, arg. No había forma de que un niño de 10 años pudiera haberse preparado para este tipo de ataque. Mientras las gotas de agua fluían de su nariz a su boca, la acidez lo abrumó, haciendo que Liu rodara por el suelo debido al dolor. Eugene se acercó a Liu, que todavía se retorcía en el suelo. Después de pasar un rato frotándose la nariz y escupiendo el agua, Liu rápidamente levantó la cabeza. El niño estaba lleno de ira mientras gritaba, «Señor, ¿estás loco? ¿Qué me has hecho? ¿Has usado tu pistola de agua conmigo porque estás loco? Yo pensé que evitarías mi ataque. ¿Eso te permite usar tu pistola de agua con un extraño? Ya que no evité tu ataque y me salpicó el agua, ¿no es esto actuar en defensa propia? Tú eres un adulto. La edad no importa cuando se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones y abstenerse de hacer cosas estúpidas. ¿Sabes lo que me gustaría hacer ahora? Quiero considerar tu acción como un insulto para mí y cortarte con mi espada, declaró Eugene, mirando a Liu de manera amenazante. Esto hizo que la cara de Liu se pusiera pálida. Incapaz de volver a hablar con Eugene, Liu solo miró al suelo mientras encorvaba sus hombros. Pero no sacaré mi espada ya que conozco a tu padre. Sir Olchester. Eugene tocó el hombro encorvado de Liu. ¿No vas a responderme? Está bien. ¿Qué pasó con mi disculpa? Lo siento. Liu bajó la cabeza, atragantándose. Mer observó todo desde dentro de la capa. Eugene estaba intimidando a un niño de 10 años. No estaba segura de qué pensar de Hamel, el gran héroe de hace 300 años. Eres muy minucioso con eso. Sir Eugene, alguien debe enseñarle modales a estos sinvergüenzas cuando aún son jóvenes. Gracias a que los acosé cuando éramos jóvenes, Saien y Ciel se han convertido en unos adultos decentes. Sí, bien hecho. Mer se quedó en silencio después de decir eso. Después de acercar una silla cercana, Eugene se sentó frente a Liu, que todavía estaba asustado. Liu mantuvo los ojos en el suelo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se contuvo desesperadamente de llorar. ¿Sir Olchester te dijo que usaras una pistola de agua conmigo? Eugene inclinó ligeramente la cabeza. No, entonces ¿quién? ¿Alguien más en esta mansión te dijo que salpicaras la cara de Eugene Lionheart con agua y vinagre? No, solo quería dispararle con agua, señor. Si me llama señor una vez más. Sin terminar la oración, Eugene cruzó las piernas. Liu se estremeció al oír a Eugene. Voy a hacer algo que es mucho más aterrador de lo que puedes imaginar en este momento. Sí, hermano. Liu asintió fervientemente. Entonces, ¿por qué querías dispararme? La gente me dijo que eres un gran caballero, así que pensé que esquivarías mi ataque. Liu explicó tímidamente. Es obvio que puedo evitar tu ataque. No lo hice a propósito, dijo Eugene mientras movía los dedos, enderezando la postura de Liu. Desconcertado, Liu miró de un lado a otro entre su cuerpo y el de Eugene. ¿Qué fue eso? Eso fue maná. Usaste maná para moverme, ¿verdad? Eugene miró a Liu mientras levantaba una ceja. Eugene no prestó mucha atención cuando Olchester se jactó de su talentoso hijo. Parecía que Liu era lo suficientemente talentoso como para que el mejor caballero del imperio se sintiera orgulloso. ¡Guau! Liu exclamó cuando sintió un poco del maná de Eugene empujando su cuerpo. Era común que los niños que nacían en prestigiosas familias guerreras estudiaran el maná desde una edad temprana. Por lo tanto, podrían sentir el maná a pesar de que eran pequeños. Incluso Ciel y Saien habían comenzado a estudiar el maná cuando eran niños pequeños. Sin embargo, Liu sintió el maná mejor de lo que había pensado Eugene. Estaba usando una pequeña cantidad de maná para empujar a Liu en ese momento. La mayoría de los caballeros no podrían sentir el maná de Eugene si lo usara de esta manera. No era perfecto,
pero Liu estaba sintiendo parcialmente el maná de Eugene mientras movía su cuerpo. Es interesante, Eugene sonrió. Vino aquí para contactar al dragón, pero el talento de Liu lo intrigó. Sosteniendo a Akasha dentro de su capa, Eugene recordó una fórmula mágica dentro de su cabeza. Ni siquiera necesitaba el encantamiento. Su habilidad fue suficiente para lanzar el hechizo. Whoosh. Mientras se concentraba en mirar a Liu, la vista de Eugene cambió un poco. Había usado un hechizo de análisis de alto nivel para ver el núcleo y el flujo de maná de Liu. Eugene usó un hechizo, pero no pudo ver los núcleos de Liu ni el flujo de su maná. Mer también inclinó la cabeza confundida. Mostrar una aptitud para el control del maná desde una edad temprana no era sorprendente si el niño nació y se crió en una prestigiosa familia guerrera. Sin embargo, la resistencia mágica era una historia diferente. Eugene había usado un hechizo del sexto círculo llamado Ojo de Detección, pero el niño que ni siquiera había nacido en una familia de magos resistió el hechizo sin usar magia de resistencia o un artefacto que bloqueara la magia. ¿Cómo fue eso posible? Esto no es resistencia mágica, lo sé. Si ese fuera el caso, Liu se habría defendido cuando Eugene le puso el agua con vinagre en la boca y la nariz. Una vez más, Eugene recordó la fórmula y Mer lo ayudó esta vez. Sing. Se concentró nuevamente, pero Eugene seguía sin poder ver el núcleo de Liu. Tal como Mer había dicho antes, no tenía sentido que Eugene no pudiera ver el estado de Liu en absoluto, sin importar cuán fuerte fuera la resistencia mágica de Liu. ¿Liu estaba usando algún tipo de magia? No, Eugene no pudo detectar ni un solo hechizo en este momento. Él no está haciendo esto conscientemente. Si un niño de 10 años puede anular magia de esta manera, entonces este bastardo sería la reencarnación de Vermouth. ¿Quién te gusta más, Sir Vermouth o Sir Hamel?, preguntó Eugene. ¿Qué? ¿Quién te gusta más?, repitió Eugene. Me gusta Sir Oryx Dragonic. No había forma de que Vermouth dijera esas tonterías. Ven aquí. Eugene le hizo un gesto a Liu, y él se acercó rápidamente. Cuando Liu estuvo lo suficientemente cerca, Eugene extendió su mano y agarró la muñeca de Liu. ¿Qué sucede? Quédate quieto. Necesito ver tu condición física para poder enseñarte. Entrecerrando los ojos ante la cara de Liu, Eugene inventó una excusa mientras infundía su maná a través de la muñeca de Liu. El maná de Eugene circuló dentro del cuerpo de Liu sin ningún obstáculo. Como Liu no tenía idea de lo que estaba haciendo Eugene, Liu simplemente parpadeó. Algo se está arrastrando por mi brazo desde mi muñeca. Estás haciendo esto, ¿verdad? El hechizo de análisis ni siquiera funcionó, pero Eugene pudo infundir su maná en el cuerpo de Liu sin ningún problema. Era difícil de creer, pero ¿Liu ha nacido con una gran resistencia mágica? Como a Eugene le costaba creerlo, usó Ojo de Detección una vez más. En ese momento y sin saberlo, Eugene soltó la mano de Liu, porque un escalofrío recorrió su columna vertebral de repente, lo que hizo que Eugene pusiera una cara solemne. ¿Cuándo había sentido esto Eugene? Estaba seguro de haber sentido esto antes. Con sus brazos como piel de gallina, Eugene dio un paso atrás. Eugene no era el único que lo había sentido. Mer, que había estado analizando la peculiaridad de Liu con Eugene dentro de la capa, chilló. Una desconocida y extraña sensación de intensa presión había asustado a Mer, por lo que hundió la cabeza en el pecho de Eugene. Terror. Esa fue la primera palabra que vino a la cabeza de Eugene. Mer nunca había actuado de esta manera cuando se encontró al remanente de los Reyes Demonio o con Iris, a pesar de que también actuaron de manera hostil, emitiendo una intensa presión. Eugene finalmente se dio cuenta de lo que acababa de sentir. Liu no estaba siendo hostil o mostrando algún deseo de matar, pero estaba usando una habilidad que paralizaba y dispersaba el maná cercano, como el aullido de una bestia que petrificaba a su presa. Terror al dragón. Raizakia había usado esta habilidad, solo la podían usar los dragones. Con esta habilidad, esos dragones arrogantes podían dispersar magia y petrificar el maná. ¿Qué pasa? Liu miró a Eugene en un estado desconcertado porque acababa de ver la capa de Eugene moviéndose y mechones de cabello púrpura a través del espacio de la capa. Aunque Liu realmente quería preguntar sobre un pequeño chillido que acababa de escuchar, se quedó callado porque la cara de Eugene parecía muy seria.
Él irradia subconscientemente el terror al dragón, pero no puede sentir su propia habilidad. Eugene rápidamente comenzó a pensar en lo que había desencadenado el terror al dragón. ¿Liu había reaccionado instintivamente al maná extraño dentro de su cuerpo? ¿Cómo diablos hizo eso? El centro de entrenamiento de los Dragonic era un edificio en forma de cúpula que estaba ubicado algo lejos de la mansión Dragonic. ¿Qué piensas de mi hijo? Olcheste preguntó con ojos brillantes. Puedo ver por qué estás tan orgulloso de él, Sir Olcheste, al observar los hechizos que llenaban las paredes del edificio. Eugene continuó: tiene una aptitud sobresaliente en el control del maná que me hizo sentir como si fuera el heredero de un dragón. Mientras hablaba, Eugene observó la reacción de Olcheste para ver si revelaba algo, pero Olcheste solo sonrió salvajemente cuando Eugene elogió a Liu. Eso me hizo sentir curiosidad. ¿De qué tienes curiosidad? Todos los ciudadanos del Imperio Kill saben que el primer antepasado de los Dragonic, Oryx Dragonic, era mitad dragón. Entre sus descendientes, tú, el mejor caballero del Imperio Kill en esta generación, y tu hijo, Liu, heredaron la sangre de dragón más pura, ¿verdad? Eugene habló mientras continuaba observando la reacción de Olcheste. Estoy tan agradecido y feliz de escuchar eso. Sintiéndose conmovido, Olcheste sintió encantado. Han pasado 300 años desde que mi gran ancestro estableció el clan Dragonic. El clan Dragonic se fundó en la misma época que el clan Lionheart y continuamos viviendo a la altura del nombre de Sir Oryx. Se supone que no debo decir estas cosas por mí mismo, pero he hecho todo lo posible para imitar a mi gran antepasado que protegió a Kill en tiempos de guerra. Esto no era lo que Eugene quería oír. Sin embargo, no puedo decir que soy especial considerando cómo cada patriarca de los Dragonic trató de proteger a Kill. ¿No hicieron eso también los patriarcas de los Lionheart? Deben haberse entrenado para parecerse al Gran Vermouth porque lo respetaban. Espero que mi hijo elija el mismo camino que yo, siguiendo el código de los caballeros, sirviendo a su majestad y protegiendo el imperio. Algún día, cuando mi hijo herede mi puesto como guardia de su majestad, entonces Liu mantendrá una estrecha relación con los Lionheart. No soy candidato para ser el patriarca Lionheart. Eugene interrumpió. Sí, tiene razón. Mi error, pero seguirá siendo un Lionheart, ¿verdad? Si es así, tú y mi hijo podrán proteger a Kill más tarde. ¿Puedes usar terror al dragón, Sir Olcheste? Eugene solo preguntó, ya que la conversación nunca terminaría si Eugene simplemente se andaba con rodeos. Terror al dragón, puedes usarlo, repitió Eugene. Oryx no era mitad dragón. Afortunadamente había obtenido un corazón de dragón. Los descendientes de Oryx no tenían sangre de dragón. Entonces, ¿cómo es posible que Liu usara terror al dragón? Incluso si fuera posible, ¿podría un niño de 10 años irradiar terror al dragón? Cuando hablas de terror al dragón, estás hablando de la sensación de intensa presión que irradia un dragón, ¿verdad? Olcheste habló desconcertantemente. Sí, eso es correcto. Eugene asintió. ¿Cómo puede una persona irradiar terror al dragón?, preguntó Olcheste inocentemente. Pero, ¿no eres descendiente de Sir Oryx, el mitad dragón? Así es. Sin embargo, ningún patriarca de los Dragonic pudo usar terror al dragón, incluyéndome a mí. Tú, eres similar a Lady Carmen, ¿eh? Eugene rápidamente levantó la cabeza. No. No te lo tomes a mal. Soy consciente de que ustedes dos no comparten sangre y están lejos el uno del otro en el árbol genealógico de los Lionheart. Es solo que, ustedes dos tienen una personalidad similar. ¿De qué estás hablando? Eugene preguntó después de lograr evitar maldecir en voz alta. ¿Cómo podía Olcheste decir que Eugene era similar a una mujer que no podía actuar según su edad, que tiene pasatiempos y gustos que la gente común solo disfrutaría durante su adolescencia? Lady Carmen también hizo preguntas similares en esta mansión hace mucho tiempo. ¿Cuáles fueron sus preguntas? Eugene estaba casi asustado de hacer esta pregunta. Me preguntó si podía usar aliento de dragón. También me preguntó si estaba escondiendo alas en mi espalda o una cola en mi trasero. Además preguntó si un dragón oscuro estaba sellado en mi brazo derecho o no. Sé que estoy siendo muy grosero, pero Lady Carmen está loca, dijo Eugene sin pestañear. Creo que es una persona muy consistente. Olcheste tragó saliva mientras retrocedía y la respeto como caballero y artista marcial. De todos modos,
¿No puedes usar terror al dragón? Eugene preguntó con amargura. No sé cómo usarlo. Olcheste se encogió de hombros. No parecía que estuviera mintiendo. Bueno, todos alrededor de Olcheste lo habrían notado si realmente pudiera usar terror al dragón. Creo que hablamos lo suficiente sobre terror al dragón, así que me gustaría hablar sobre por qué te llamé aquí. Olcheste tragó saliva nuevamente y enderezó su postura. La fórmula de la llama blanca y la fórmula de la llama roja de los Lionheart son muy populares, pero soy consciente de que está prohibido enseñar esas fórmulas a extraños. Sí, eso es correcto. Eugene asintió. Entiendo, no espero que le enseñes a Liu sobre la fórmula de la llama blanca o la fórmula de la llama roja. Aunque deseo que puedas enseñarle el manejo de la espada que has demostrado antes, ¿será demasiado difícil para el Liu actual aprender eso? Lo intentaré. No, lo que estoy tratando de decir es que no tienes que esforzarte demasiado para enseñarle a Liu. Como dije, solo quiero que seas amigo de Liu y de los Dragonic durante mucho tiempo, pero tengo que enseñarle algo, ¿no? Tu truco. Olcheste sonrió mientras hablaba de eso. Quiero que le enseñes a mi hijo tu truco para controlar el maná. La solicitud de Olcheste hizo que Eugene viera a Olcheste bajo una luz diferente. Tal como había dicho Carmen, Olcheste puede ser un hombre tímido y educado, pero era lo suficientemente perspicaz como para ser llamado el mejor caballero del imperio. Hay muchos ejemplos de trucos como el mejor método para distribuir el maná de una persona para crear la energía de espada, el mejor método para unir el maná y transformar la energía de espada en fuerza de espada, el mejor método para hacer circular el maná a través del núcleo de una persona, o el camino correcto en el cuerpo de una persona que se suponía que debía usarse al infundir maná. Liu era un genio en el control del maná. Otras personas también consideraron a Eugene como un genio en el control del maná. Liu y Eugene tenían un talento similar, pero Eugene lo había dominado, por lo que Olcheste quería el truco de Eugene. No es demasiado enseñarle mi truco. No te estoy pidiendo que se lo enseñes gratis, dijo Olcheste mientras agarraba la espada en su cintura. A cambio, te enseñaré el estilo Dragonic. Fui profesora de artes marciales de Olcheste. No elegí las espadas o las lanzas desde que era niña, así que le enseñé sobre el combate cuerpo a cuerpo. A cambio, el patriarca de los Dragonic me enseñó las artes marciales de su clan. Aunque no me ayudó mucho. Eugene hizo una reverencia al recordar lo que había dicho Carmen. Espero con ansias nuestro combate. La lección de Olcheste no había comenzado, pero Eugene sintió que ya estaba sufriendo una pérdida, hasta que Olcheste sacó su espada.